¿cómo Eugenio se puede gestionar o cómo lo gestionaría a día de hoy? Un batacazo de ese tipo. Mira, hay una cosa que, por ejemplo, y lo cito mucho porque es que le tengo un cariño especial y hemos vivido juntos muchas cosas, cito mucho a Antonio Aje, porque ese capítulo me ha gustado mucho porque sí. Y él dice que la toalla no se tira. Perdóname, Antonio Aje, pero la toalla hay que tirarla cuando te dan el primer puñetazo. Muy buenas de nuevo a Somos Invisibles. En esta ocasión traemos a un chico un poco más mayor que Jesús Medina, que no sabe lo que significa trabajar por cuenta ajena. Bueno, yo lo conozco desde hace ya bastantes años y bueno, siempre a toda persona que pasa por aquí por el canal le digo que tenemos que tener un café y charlar un rato y demás para conocerlo y luego hacer la batería de preguntas y demás. ¿Qué ocurre? Que en esta ocasión no pudimos tomar café y bueno, me mandó una biografía que aquí no va a salir bien, pero la biografía no sé cuándo se termina. En fin, es un no parar. Lleva en los genes el tema del emprendimiento y bueno, deciros que ha montado mínimo más de 10 empresas. Así que sin más le vamos a dar la bienvenida a Eugenio Escolar. Buenas tardes, muchas gracias ¿Qué por tal? contar conmigo. Encantado de estar aquí contigo. Muy bien. Encantado. Eres de las primeras personas que te pusiste en contacto conmigo cuando subimos el primer vídeo, el segundo vídeo. Antes incluso creo, desde que anunciaste Sí, correcto. desde las previas. Sí, porque me parecía una idea genial. Me pareció una idea genial y tú sabes que así te lo dije y al menos moralmente te he apoyado desde el principio. Siempre. Yo te lo agradezco tanto yo como aquí Manu, que no quiere salir las cámaras, pero bueno. ¿Qué tal entonces? ¿Cómo estamos? Bien, la verdad que bien. Estoy ahora mismo en un momento tranquilo de mi vida, que no es poco, Que no es poco. que no es poco. Hemos tardado al final en grabar, Sí, pero bueno, lo importante es que estás aquí hoy y que las personas que están detrás de las cámaras, pues que vean tu vida, tu experiencia, que al final no es poca. Yo me he quedado sorprendido, a pesar de que te conozco desde siempre. Me he quedado un poco sorprendido con el tema de esas 10 empresas o más empresas que has montado en tu vida laboral. ujú. Así que nada, ¿quién es Eugenio? Para empezar, para romper un poco el hielo. Vale, mira, pues yo, si me tuviera que definir un poco a mí mismo, soy esa persona que se va a morir niño inquieto y aprendiendo, ¿vale? Me gusta mucho aprender, tengo siempre la inquietud de crear cosas nuevas, ¿vale? Antiguamente diríamos un culo inquieto, ¿no? Pero no en el mal sentido, en este caso en el buen sentido. Sí es cierto que a veces con más suerte, a veces con menos suerte, a veces me lo he merecido más, a veces me lo he merecido menos. He hecho muchas cosas en mi vida y en el momento en el que estoy, tal y como te he dicho al principio, es un momento en el que sigo una filosofía en la que no busco la felicidad, ¿vale? Yo ahora mismo lo único que busco es la paz. Y por eso te digo que estoy en un momento tranquilo de mi vida. Tiene un poco relación también con el libro que te traigo De acuerdo. después. La felicidad no es que haya que buscarla, pero Sí, pero hay una máxima que dice que la felicidad no existe porque todo el mundo la busca, ¿no? Si todo el mundo la busca es que nadie la ha encontrado. Bueno, paranoia, son frases. La verdad es que me importa más la calma, me importa más la paz o un estado, no me voy a poner en plan zen, ¿no? Pero prefiero un estado constante. He tenido tantos altos y bajos en mi vida que prefiero ahora mismo una línea constante, aunque no sea tan buena lo bueno, pero no tener tan malo lo malo, ¿me entiendes? Un poquito más lineal. más lineal. No, la verdad que sí. Hay una película que se llama En busca de la felicidad de Will Smith, La que, conozco que fue un drama a tope. a tope. Y sí es verdad que no hay que ir nunca en busca de algo, sino vivir con esa línea de calma, de tranquilidad y demás. Voy ahí, lo intento, ¿vale? No, tengo días. De acuerdo. Bueno, Eu, ¿qué es lo que has estudiado? Mira, yo desde siempre se me ha dado bien en el colegio, en el instituto, se me daban bien prácticamente todas las asignaturas, pero siempre he sido muy de ciencia y dentro de eso cuando llegó la hora de tener que decidir, tú sabes que los jóvenes muchas veces no tenemos ni idea de por dónde tirar.
Y a mí se me daba bien las matemáticas, la física, el dibujo técnico, y hablándote en plata, yo desde muy joven tenía claro que yo lo que quería era ganar dinero. Eh, y Eso pa- no es malo, ¿no? Eso yo, no, no, yo creo que hay que, y de hecho creo que estamos haciendo todo lo que estamos hablando en público, quitando ese mito de que hablar de dinero es feo o hablar de dinero es malo. La educación financiera es algo que deberíamos de darle a nuestros hijos desde muy jóvenes. Que muchos de los problemas que tenemos los de nuestra generación es por no tener educación financiera. Yo tuve claro desde siempre que yo quería ganar pasta. Y, y por otro lado quería estudiar. Estudiar y ganar pasta en el momento en el que a mí me tocó era con el ladrillo. Y para el ladrillo o eras ingeniero, o eras arquitecto, o eras arquitecto técnico. ¿Qué es lo que menos tiempo tenía que invertir para poder empezar a ganar pasta cuanto antes? Arquitecto técnico. Y ahí me metí en arquitectura técnica, de la que tardé un poquito más de lo normal, no lo normal, tardé lo normal. Es una carrera en aquella fecha de 3 años, hoy es ya considerado ingeniería, y yo tardé 5. Ya. Pero arquitecto técnico es mi titulación base. Terminaste y de momento empezaste ya con el tema del emprendimiento. Sí, del tirón. De hecho, empecé sin haber terminado. Empecé sin haber terminado. Se ha repetido una cosa 2 veces en mi vida, y es que he empezado trabajando para alguien, en aquel caso una persona a la que quiero con toda mi alma, que ha sido mi socio y sigue siendo mi amigo, Antonio Millán. Tiene una década más que yo y me dio la oportunidad de empezar a trabajar con él de práctica, yo sin terminar la carrera. Y trabajé con él, creo que fueron 3 meses en medio de práctica. Al cuarto mes me dijo que yo desarrollaba mucho trabajo y que le daba vergüenza y me pagó un sueldo, y al quinto mes montamos una sociedad entre los dos, sin haber terminado la carrera, ¿De qué? de un estudio de arquitectura. Arquitectura. Montamos nuestra primera sociedad, en aquel caso fue una sociedad civil, que nos dedicábamos a hacer proyectos de arquitectura. ¿Quién es Antonio Millán? Antonio Millán, aquí, bueno, aquí en el Monte conoce más la gente a los hermanos, que a Fran Millán, que es el dueño de la gasolinera de aquí, o a Jerónimo, que es el dueño de la gasolinera de Matalascañas. Antonio es un poco menos conocido en Almonte porque ha vivido muchos años fuera, estudió fuera, se casó y se fue a vivir fuera, pero es de aquí también, de Almonte. De acuerdo. ¿Cómo va evolucionando? Bueno, pues esto, como te digo, montamos nuestra primera sociedad. Nosotros estábamos en aquella fecha en la casa de José Ramón Berea, otro tío al que quiero muchísimo, en el centro. Hoy es un edificio público del ayuntamiento que lo compró la casa José Ramón. Y nosotros estábamos allí un poco, éramos varios profesionales de distintas disciplinas y cada uno teníamos nuestras cosas. Nuestro proyecto de Antonio y mío, pues empezó a ir bien, nos cogió un momento bueno, creo que trabajábamos bien. Y empezamos a necesitar más espacio porque contratamos ya a una chica primero de La Palma, que era arquitecta, después en fin, empezamos a ampliar el negocio, nos quedábamos chicos y alquilamos una oficina en el edificio de oficinas de Villalobo, que creo que se sigue llamando así, en Martín Villa. Y después de allí, un par de añitos así que estuvimos allí, también aquello se nos quedó pequeño y construimos las oficinas, que es lo que hoy es la sede de Traxa, al lado de la ENEM. Esa fue la sede de gestión técnica del monte, la empresa de Antonio Mía. De acuerdo. Y bueno, no sé si me estoy adelantando mucho o no, pero mi etapa en la arquitectura o el desarrollo termina allí al menos de ubicación, termina allí. Ahora si quieres después De acuerdo. entramos un poco. ¿Qué es lo que hacías exactamente? ¿Promociones, No, inversiones? nosotros en las primeras etapas, lo que hacíamos era prestación de servicios. Nosotros hacíamos proyectos eh, de edificación, hacíamos también aquella fecha que nos amparaba la ley, después nos quitaron la posibilidad, hacíamos muchas naves industriales, hacíamos algunos temas de urbanismo, todo, pero todo siempre desde la prestación de servicios profesionales. No es hasta ya casi la última etapa de nuestra sociedad cuando ya sí empezamos a comprar, invertir, a promover, ¿vale? Esos fueron los últimos años. Yo me llevé con Antonio, pues quiero recordar que fueron por lo menos 10 años. Pues los últimos 4 sí fueron ya con la doble actividad. Por un lado los servicios, por otro lado la Ya. inversión. Me hablaba aquí de una empresa que se llama Different Building. Different Building. Exacto. Mira, con Antonio empezamos con una sociedad civil. Cuando ya empezó a crecer, nuestros asesores nos dieron de pasar a una SL, que fue Gestión Técnica al Monte, sociedad limitada. Y esa de Different Building la constituimos los dos precisamente para la actividad de la promoción inmobiliaria, para diferenciar un poco la actividad de servicio
y la actividad de la promoción, entre otras cosas porque en cierta medida nos convertíamos en un poco la competencia de nuestros propios clientes, ¿no? Y para diferenciar, pues lo separamos con Different, es con la que empezamos a invertir, a construir, a promover, ¿sabes? ¿Qué tal fue aquellos años? Porque estamos hablando de qué año exactamente, Eugenio. Me pierdo un poco en las fechas concretas, pero mira, gestión técnica del monte. Yo creo que nos fuimos allí a las oficinas aquellas en el 2002 y Different es posible que la constituyéramos en el 2005 o por ahí. Te puedo contar de lo mejor y de lo peor, la verdad. Claro, porque estás tocando prácticamente. Estábamos en el límite de la burbuja. Y bueno, incluso además hasta la vimos venir y hasta tomamos decisiones. Lo que pasa que bueno, no era fácil. Lo he leído, Eugenio, el tema de que tomaste decisiones, pero como que, bueno, cuenta. Claro, mira, aquello era una locura, aquella fecha era una locura. Yo ya hoy, es más, lo voy a decir así mirando a cámara, ya está prescrito. Eh, Nosotros llegamos a comprar un solar en un determinado pueblo de Las Jarafes. eh, Hablo en pesetas en este momento, ¿vale? En 25 millones de pesetas, nosotros lo señalamos con 3 y en menos de 30 días lo había vendido en 55 millones. ¿Vale? Y la escritura no pasaba ni por mí. Pero es que cuando fuimos a notaría, el que finalmente escrituró era un tercero que lo había comprado por 75 en 3 meses. Había multiplicado por 3 el valor en tres Ya. meses. Nosotros hacíamos una promoción y había gente que daba la entrada, pero no la entrada, la señal. Y contra un contrato de reserva con una señal, esa casa se revendía hasta 5 veces antes de terminar la promoción. Era una verdadera locura, era normal que aquello reventara, aparte de otras muchas cosas. Vi el capítulo de mi gran amigo Antonio Ángel, que también habló un poco de cómo explotaba, en fin. En definitiva, era un pelotazo. Yo había veces que raro era el día que no hacíamos un trato. Cuando no vendíamos una finca, comprábamos un solar. Cuando no dábamos una señal de una casa y en la taberna al mediodía la habíamos vendido, aquello era una locura. Aquello era una locura. Pero te digo que ahí sí moví y gané mucho dinero. ¿Cómo Perdón, se? que es que yo me embalo, ¿vale? Tú me No, no cortas. pasa nada, no. Si lo que quiero es que fluya y está fluyendo, así que no hay ningún problema. ¿Cómo se gestionaba aquello emocionalmente, Eu? Bueno, pues en realidad yo en ese momento no era ni consciente, ¿vale? Había que hacerlo, se hacía, como además salía bien, pues el ego lo tenía uno grande, el bolsillo también, y como acabas de decir, fluía. Las cosas fluían y bueno, fueron unos años muy bonitos, muy buenos. También es cierto que me sirvió para moverme porque yo aparte, perdona, voy a hacer un inciso. Aparte de las 4 cosas que hicimos a nivel promociones propias, yo me he pegado 4 o 5 años haciendo temas inmobiliarios por toda España. Estaba de ojeador de 2 grandes empresas, bueno, ya lo puedo decir, eran de temas de seguro, era el boom de los tanatorios. Me llevé un montón de tiempo de ojeador de suelo y captación de suelo para empresas de seguro, con otra empresa muy gorda también de mi amigo José María Ramos Ducoy, que me enseñó muchísimo. Yo hace tiempo ahora que no lo veo. Te hablo de que tiene promociones de campo de golf completo en Marbella. Bueno, pues para él estuve yo de ojeador viendo terrenos en Canarias, en Toledo, en Madrid, en Sevilla, en toda la costa de Málaga. Yo iba todas las semanas a Marbella a entrevistarme con él. Entonces fueron unos años de verdad, de una actividad y de conocer gente y conocer mundo. Fueron años maravillosos, la ¿Cómo verdad. gestionaba el tema de la familia? Si ya tenía familia, no Complicado, tenía. complicado, muy complicado. Yo había veces que salía de mi casa un lunes y volvía un viernes. Y no había hora. Mi ex, que es mi ex y me llevo muy bien también, de aquí le mando un beso muy fuerte. Había montones de noches que nos venía a traer comida y café, porque nosotros hacíamos incluso nocturnas, compatibilizábamos un trabajo con otro para entregar los trabajos en fecha. En fin, era una locura. Era una ¿Nocturna qué significa? Nocturna significa que nosotros nos hemos llevado en el estudio a veces hasta 50 y 60 horas sin salir de allí encerrado trabajando. Porque a lo mejor una semana antes habíamos tenido que llevar toda la semana de viaje y había que cumplir plazos. Y la verdad que también siempre he tenido un equipo de trabajadores y de gente comprometido. Y ya te digo, nocturna como cuando estás estudiando, tienes que entregar una lámina de dibujo o estás estudiando para un examen in extremis y te quedas toda la noche estudiando.
pues nosotros nocturnas de trabajo hacíamos tela. De acuerdo. Bueno, estás hablando de promociones, estás hablando de mucho trabajo, pero ¿hiciste inversiones tú directamente? En aquel momento todo lo que hice lo hice junto con Antonio. Lo decimos De al acuerdo. amparo de Different Building, ¿vale? Nosotros éramos socios en lo bueno y en lo malo. Y más o menos un poco nos repartimos la tarea de que él se encargó del estudio, ¿vale? Y yo me encargué un poco de la parte inmobiliaria y de la parte inversiones. Y después, obviamente, pues compartíamos los problemas, los buenos y los beneficios y lo que fuera, ¿no? Éramos socios y hermanos. Y cuando ya conseguimos ordenar y estructurar esa división, me cogió también, como te he dicho, con un equipo de gente trabajando maravilloso. En el estudio teníamos 8 o 10 personas, había 4 arquitectos, 2 aparejadores, delineantes, nuestra administrativa que también era un encanto, Rocío. Entonces, claro, cuando cuentas con un buen equipo, cuando cuentas con un socio que es un tío estupendo y con el que tú además puedes poner la mano en el fuego por él, por todo, al final yo creo que se termina trabajando bien, se gestiona bien. Ahora pasado el tiempo, como dice la frase, ¿no? Miramos para atrás y me doy cuenta que fuimos felices, ¿vale? Claro. Bien, bien. Bueno, Eugenio, has dicho una cosa que es muy interesante, que es el tema de que te diste algo de cuenta de que algo estaba pasando que no era real Sí, 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 y sí, sí. cuéntalo. Mira, em, yo no sé por qué, si es porque siempre he tenido un sexto sentido para el tema de los negocios o algún tipo de sensibilidad, pero en el momento, yo venía en ese momento precisamente de un viaje de negocio, como te he dicho, de buscar suelo para una gran promotora, y en 2006, era el año que más metros de techo se estaba construyendo en la historia de España, que más grúas torres había puesta en la historia de España, en fin. Era el punto álgido de la construcción. Y había visto y notado una serie de detalles en las reuniones con ciertos economistas muy gordos con los que me movía en aquella fecha, que era la gente que le llevaba las cuentas a estas grandes empresas para las que yo trabajaba. Yo llegaba y yo entraba en los consejos de administración de ellos. Era ya una confianza. Y escuchando de a esa gente, que obviamente eran unos peces gordos, digamos, de autoridad en el mundo económico, empecé a escuchar una serie de cosas y me empezó a poner las orejas tiesas. Y empecé a ser consciente de que aquello iba a pinchar. Y cuando empecé a ver a los grandes capitales sortalastre, antes de que la opinión pública supiera nada, digo, los cabrones, perdón por decir la palabra, pero nos van a dejar a los tontos con la escoba. Esto es como el juego de la escoba, que llegué y se lo dije, llegué y se lo dije a mi socio Antonio, que en aquella fecha no me entendió mucho, la verdad. No, ya lo veréis que siempre voy a hablar y sí, bien y encantado. Pero en aquel momento concreto no me entendí mucho. Ahora que estamos con más proyectos que nunca, ahora que hemos comprado estos solares, ahora que hemos comprado no sé qué, ahora y yo lo vi claro, pero además una cosa drástica, yo no dije de frenar. Yo dije de parar, de cerrar el estudio de arquitectura y vender todas las inversiones. Ya te digo, él no lo encajó muy bien, aún así, lo hicimos, ahora te cuento. ¿En qué año fue? Si lo recuerdas. Exactamente a mitad de octubre de 2006. A mitad de octubre de 2006 fue cuando yo me siento con mi socio, con Antonio, allí en la sala de reuniones de GTA, y le digo eso, Antonio, he detectado esto, no sé si me estoy equivocando o no, pero creo que no, y esto hay que parar. Y él me decía que eso, que cómo iba a ser, acabamos de contratar gente nueva, teníamos, ya te digo, carteras de proyectos por delante y proyectos algunos de largo plazo. Era un hándicap, proyectos de largo plazo. Bueno, yo en marzo de 2006 mi familia compramos un local que nos costó una pasta, pero una pasta cansa. Y bueno, gracias al trabajo y al esfuerzo y demás, pues ya se pagó. Pero que no, eso no lo vimos nosotros ni sabíamos, porque siempre das tú por hecho de que las cosas siempre van a seguir en la misma dinámica. Venga, un paralelismo. 2006, octubre, estamos en octubre de 2026, ¿no? De Le 2025. falta muy poco para los 20 años. ¿Qué piensas en este momento que estamos exactamente, Eu? De tema crisis, tema no crisis? Paralelismo, analizando la actualidad Claro, ahora actualidad mismo. de hoy día, de 20 años casi después. Bueno, mira, creo que la situación que estamos viviendo no es exactamente igual,
creo que hay una serie de factores que no son iguales. Por ejemplo, el nivel de endeudamiento ahora mismo es diferente. Ya, como te he dicho, os sigo habitualmente, veo todos vuestros capítulos y sé que hay otros compañeros que lo han tratado. Los bancos ya no están dando tan alegremente como antes, hay muchas más garantías. Y después pasa una cosa también, y es que en aquel momento lo que había era una especulación y una sobredemanda ficticia provocada por el ansia de los propios bancos, ¿vale? Y de los fondos de inversión. Era una demanda ficticia. Porque si, por ejemplo, una casa, como te he dicho, se revende 5 veces en el proceso de construcción, estadísticamente podemos decir que había 5 personas buscando casa, pero no eran 5 personas buscando casa. Entonces, había unas estadísticas ahí raras. A día de hoy estamos en un momento en el que yo creo que en España hacen falta más de 2 millones de viviendas nuevas. No es lo mismo. Es más, ahora mismo hay mucho boom inmobiliario de inversión, de invertir en temas de activos, pero de segunda mano. Ahora mismo tenemos un problema que quizás es algo que está constituyendo un freno a que no llegue a ese reventón, y es que las normativas que se han ido sacando en pro de la teórica calidad de la vivienda o de la salubridad de la vivienda, aislamiento y una serie de cuestiones, hace que el precio por metro cuadrado de construcción en este momento, solo la construcción, es más caro que el metro cuadrado de vivienda de segunda mano, incluidos los gastos. Entonces, hay una serie de circunstancias, de indicadores, que son muy diferentes a lo que pasó en el 2006 con lo que está pasando ahora. ¿Se puede predecir que va a haber otra burbuja? ¿Se puede predecir que va a haber otro pinchazo? Yo te puedo decir sin temor a equivocarme que va a haber otro reventón, pero es por algo muy sencillo. Muchas veces yo sigo a gente también con el tema de la bolsa, los indicadores, ¿no? Nosotros somos peones en un tablero de ajedrez que mueve otro. Entonces, mira, una vez vi una estadística que en Estados Unidos, en todo el siglo XX, lo único que había mantenido constante la evolución del precio era precisamente el ladrillo, la vivienda, y estaba siempre mínimo 3 puntos por encima del IPC. Es algo que siempre se ha mantenido. Pero ¿cómo hacen los grandes capitales para a la gente que tenemos la ilusión de que estamos invirtiendo, que estamos haciendo algo? Siempre va a haber una guerra, siempre va a haber una crisis ficticia provocada por los intereses de Rusia, de China, de Estados Unidos, cosas que a nosotros se nos escapan, que en la barra de un bar lo solucionamos rápidamente charlando con una cerveza, pero que se nos van a escapar. Y la única manera de que el mercado avance es con los ciclos de crisis y cresta y valle, cresta y valle, cresta y valle. Entonces, ahora mismo estamos en una cresta y que va a llegar un valle. No hace falta hacer Nostradamus, lo que pasa es que yo no sé cuándo. Sí es cierto que no es igual. Es diferente. Va a haber seguramente que una corrección más que otra cosa, porque ha Sí, dado un dato muy importante, y es que se necesitan más viviendas. claro. Pero es la paradoja, mira, estamos en un país sobre legislado. Eh, no sé porque no conozco las legislaciones ni me quiero tampoco meter demasiado, pero en España concretamente creo que ha habido tantísimos chorizos, tantos golfos y tanta gente que ha estafado y que ha robado, que hemos tenido que ir sacando a la ley lo típico de hay que poner un guarda para que no roben en la finca, hay que poner un guarda para que no robe el guarda, hay que poner un guarda para que no robe el guarda, que guarda el guarda, ¿vale? Pues eso ha hecho que en España tenemos una legislación y una burocracia que hace que concretamente el proceso inmobiliario, entendiendo por lo que es la promoción inmobiliaria, pues hace que hay ciudades en España, claro, la gente a lo mejor tiene la referencia de su localidad. Yo me he movido haciendo proyectos por media España. Hay sitios donde te tarda una licencia de obra 2 años. Igual que la tontería esa de que una persona pidió un análisis o de no sé qué y se ha muerto en la lista de espera. Yo he tenido clientes que se me han muerto sin poder tener licencia de obra. Ralentiza tanto el proceso que la demanda va por un lado, la construcción va por otro. Y sobre todo lo del tema de la legislación lo digo por eso, porque ahora nos hemos metido en temas de calidad del aire, calidad ambiental, no sé qué, calidad acústica, calidad. Y cada uno que ha tenido que hacer una legislación, ha hecho una legislación de su apartado. Yo legislo de acústica, yo legislo de térmica, yo legislo de seguridad estructural, yo legislo. La suma de todas las legislaciones es incumplible. Y el que la cumple tiene que pagar el precio de que a día de hoy, pues estamos hablando de que estamos
entre 1.500 y 1.800 euros un metro cuadrado de techo terminado. La vivienda de segunda mano está por debajo de 1.200 euros. La vivienda terminada, amueblada y con la cocina. Entonces, eh, no sé, es complejo. El tema de la construcción en España es complejo. Entonces, a día de hoy, Eugenio, el tema de construir desde cero, ¿qué sentido tiene? Mira, Bien para un inversor o para quien no sea inversor? vale, yo entiendo, al final es una economía de escala. Es una economía de escala. Lo que te hace que te pueda llegar a seguir siendo rentable es precisamente la escala. ¿Es rentable un promotor de pueblo ponerse a hacer 4 viviendas en un solar pequeñito aquí al lado para vender las 4 casas? No, a día de hoy no. ¿Es rentable, por ejemplo, un promotor en Huelva Capital, que es una de las ciudades con más demanda de toda España, o en fin, o en una ciudad con mucha demanda, es rentable que un promotor se meta en hacer una urbanización de 4 bloques con 480 pisos? Sí, porque en esa escala los costes son distintos, Son diferentes. son muy diferentes. De acuerdo. Vamos a ir un puntito Venga, al sótano. Vamos a ir al sótano que decía Antonio Ángel. vámonos al sótano. ¿Cómo os cogió 2008 la crisis y demás, Eu? Mira, pues como te digo, aunque la vi venir un poco, eh, y pese a, como he dicho antes, que mi socio en aquel momento no lo entendió bien, pero en el fondo, como ya me lo vais a escuchar 20 veces, como es un tío estupendo, aún sin creérselo, y aún siendo 10 años mayor que yo, que prácticamente ha sido mi maestro en muchas cosas, terminó echándome cuenta. Terminó echándome cuenta. Y tomamos la decisión ya después conjunta de que, ¿vale? De que parábamos e incluso que cuando terminábamos de parar todo bien, que todos los trabajadores cobraran, que todo, en fin, de hacerlo todo bien, pues cada uno íbamos a tirar para nuestro lado, de buen rollo, sin ningún tipo de salida traumática de Mm. aquello, ¿no? Como teníamos proyectos de largo recorrido, yo tengo clientes a los que, por ejemplo, me han contratado un proyecto de urbanización que tiene 2 años de recorrido. Yo no puedo dejar tirar a un cliente a mitad de un trabajo. Entonces tomamos la decisión de todo el año 2007 seguir con el estudio abierto, terminando proyectos, no cogiendo ningún cliente nuevo. Pactamos con nuestros trabajadores también una salida escalonada y organizada de ellos para que los chavales también y las chavalas pues, pudieran ir recolocándose y ajustándolo todo. Y por otro lado, las inversiones que teníamos hechas, algunos eran inversiones, por ejemplo, compramos 6 locales aquí en el Palancá, se lo compramos a Zagra en aquella fecha, pues decidimos revenderlo rápido, aunque le perdiéramos algo o no le ganáramos todo lo que queríamos. Teníamos comprado otra parcela en un pueblo de Sevilla para construir. Decidimos ir soltando. Y nos llevamos todo el año 2007. Bueno, teníamos 2 obras también empezadas. Una en la calle Alcantarilla, al lado de Niño Perea, otra en Villa Manrique. Y nos llevamos todo el año 2007 terminando proyectos y terminando obras y soltando. Aún así, nosotros el día 1 de enero de 2008, digámoslo simbólicamente, se cerró la persiana, porque era una persiana de esta de local, se cerró la persiana de GTA. Nuestra amiga Rocío, que era nuestra administrativa, nos acompañó hasta final de enero para presentar los impuestos y ahí terminó gestión técnica del monte. Después mi socio la ha continuado independiente por otro lado, ¿no? Aún así, cuando tú vas, no sé, cuando tú vas en una bicicleta, que a ti te gusta la bicicleta, puedes tener una inercia y frena, a lo mejor tardas un poquito en frenar, pero es una bicicleta. Cuando tú llevas un transatlántico, desde que tú pisas el freno hasta que el transatlántico para, pues hay veces que te pasas De frenada. de frenada. Y a nosotros, pues ineludiblemente en el 2007 empezaron los problemas. ¿Por qué? Porque promociones, como te he dicho, que estábamos construyendo, que estaba todo vendido, empezaron los bancos a no subrogarle las hipotecas a nuestros clientes. Empezamos con clientes que teníamos los proyectos empezados. Yo había pagado todas las nóminas, seguros sociales de arquitectos, de aparejadores, que estábamos hablando que en aquella fecha un seguro social de un arquitecto de la categoría A era ya una pasta en aquella fecha. Estaba todo pagado al día. Sin embargo, mis clientes empezaban a arruinarse y en esa cadena de arruinarse empezaban a dejar de pagar. Y nosotros nos empezamos a ver con las cuentecitas apretadas, con financiaciones de mucho dinero de financiación de las compras que habíamos hecho. Pues es una de las cosas que os escucho mucho a los inversores de hoy, de no tenerle miedo a endeudarse y que el endeudamiento es bueno. Y el endeudamiento es bueno hasta cierto punto. Porque es una de las cosas que te hace no poder frenar. Sí, Eh, Eu, te en corto. fin, Te, me te voy a, quedo ahí.
te voy a cortar un poco. Me quedo ahí. Hablando del... Yo lo digo mucho, yo soy un inversor post pandemia, siempre digo lo mismo. Ha cambiado, ha cambiado. Y hay muchísimos inversores post pandemia, ¿vale? El tema de la pandemia ha hecho a muchas personas reflexionar que es bueno que se invierta. Hoy día, sí, yo digo que sí o sí hay que invertir. El otro día subí un pequeño reel y me dijo un amigo tomando café, dice, hay una cosa que no me ha gustado de lo que has dicho. Y digo, ¿cuál? ¿Qué es lo que he dicho? Dice, la última parte. Dice, la última parte. Digo, la última parte digo que invertir no es una opción, sino que es una obligación. Dice, pues no estoy de acuerdo. Digo, claro, pero tú lo ves desde otro tipo, otra perspectiva diferente. Yo hablo aquí hablamos de emprendimiento y de inversión. Claro, Y obviamente hablamos de dinero. Y el que conoce un poco el dinero, no es que yo sea ningún tipo de especialista ni profesional del tema, pero sí nos damos cuenta que día a día estamos perdiendo capital. totalmente. Sí, sí, no, si yo, mira, que conste que yo he hecho esa frase para terminar el bloque de antes, pero que yo estoy invirtiendo. Y Claro, he vuelto. O sea, está un tiempo que no, y he vuelto. Lo que sí me refiero, y perdona que a lo mejor no sé si toca ahora o no toca, pero ya que me ha brotado, mira, creo, como he dicho antes, que falta mucha educación financiera. Y una de las cosas que sí me gusta, ya que voy peinando canas y tengo hijos que van empezando también a tener inquietudes, no quiero que la gente, antes vamos a hablar del clickbait, ¿no? No quiero que la gente nunca, por lo menos no de mis palabras, se pueda llevar la impresión de que las cosas son color de rosa y son muy fáciles. Que es mejor invertir con dinero con capacidad de endeudamiento y financiero que con tu propio dinero. Sí, en las matemáticas, yo soy un matemático, las matemáticas lo demuestran. Que tu dinero parado en el banco sin invertir está perdiendo dinero por minuto. Sí, también lo corroboro. O sea que todas esas cosas estoy de acuerdo con todo lo que hemos hablado de inversiones y con todo lo que hoy día se habla. Yo lo que sí digo es, y máxime, porque estamos hablando siempre de personas físicas, la mayoría de la gente lo está haciendo como personas físicas, donde ponéis todo vuestro patrimonio, todos vuestros ahorros al servicio de la última hipoteca que firmáis, ¿vale? Y que, como ya os he dicho antes, la historia demuestra que los ciclos precisamente son ciclos porque se repiten. Ahora está de moda otra vez las campanas, volverá los lunares y volverá otra vez no sé cuánto, ¿vale? Y que va a haber un problema, tarde o temprano lo va a haber. Y cuando haya un problema y tus inquilinos no te... No, es que yo tengo contratado un seguro. Mira, voy a citar un ejemplo de es que yo tengo un seguro, que a mí me hace mucha gracia. De esta persona, que es una maravillosa persona y fue una gran empresa y sigue siendo una gran empresa del pueblo, no voy a dar nombre, ¿vale? Por respeto, aunque no voy a decir nada malo. Pero esa empresa, siendo de las mejores que había en la provincia de Huelva en ese momento, y yo trabajé codo con ellos, entró en concurso de acreedores. Entró en concurso de acreedores porque precisamente se dedicaba a suministrar una serie de material para construcción. Y tenía todas las operaciones aseguradas con crédito y caución y con otros tipos de empresas de riesgo comercial, que se supone que tenían asegurado el 80% y el beneficio era el 20%. En el peor de los casos no perdían. Se arruinó crédito y caución, dejó de pagar a las empresas de seguro. Sin embargo, Hacienda, este hombre no le decía, como a ti no te paga el seguro, tú no me pagues. No, Hacienda no esperaba, la Seguridad Social no esperaba. Tuvo que entrar en concurso de acreedores. Entonces, hay veces que por muy grande, y en este caso además todo lo que estamos hablando de inversores ahora mismo, mis respetos hacia todos, estamos hablando de inversores de juguetes, yo el primero, ante un cambio en la sociedad normativo, ante un crack, cómo se paga a esos compañeros que vienen y, oye, pues yo tengo ya 6 pisos y he conseguido la hipoteca de los 6. Tened cuidado que a lo mejor la casa donde vivís con vuestros hijos algún día la perdéis. No lo sé, yo a lo mejor no quiero ser agorero, lo que sí digo es que hay que hacer los deberes. Yo no digo que las cosas buenas tienen que pasar ni que las malas tienen que pasar. Lo que sí digo es que hay que estar preparado y que hay que poner cortafuegos. Y veo que a día de hoy hay mucha gente muy valiente, muy tirado para adelante, sin ningún tipo de cortafuego. Yo te puedo decir que si a día de hoy estoy vivo y conservo un poquito de lo que pude generar en aquella etapa, yo iba en una progresión muy buena. Se me truncó y como todos los que nos arruinamos, cuando te arruinas significa perder. Aún así he conseguido salvar cosas porque puse cortafuego. Y los cortafuegos no se ponen como persona física. Entonces, bueno, muy bien. Yo la verdad que, mira, te dejo completamente hablar sí, libremente.
yo estoy muy de acuerdo con lo que estás comentando cuando te he comentado anteriormente el tema de que soy inversor post pandemia. Ya lo he dicho muchas veces en el canal. Cuando voy a una de las quedadas y yo tengo 45 años ya, a punto de cumplir 46, veo chavales con 30 años Y que, con menos. Algunos. bueno, también, pero bueno, entre 25 y 30 años que están con ese tercer piso, cuarto piso, cuarta hipoteca paralelamente. Y hubo un caso que ya lo he repetido varias veces, 4 pisos, 4 hipotecas y 4 préstamos personales, ¿vale? Hasta ese punto. Quiero que pase por aquí por el canal, quiero charlar con este hombre porque, bueno, creo que a final de octubre hay una nueva quedada, aunque esto se va a emitir seguramente que en enero o febrero, Ujú. este episodio, pero ahora a finales de octubre, no, perdón, de noviembre, vamos a ir a una quedada, creo que va a estar este hombre allí y voy a intentar de grabarlo un ratito para que nos explique un poco su línea o su manera de invertir. Y estoy muy de acuerdo con el tema de persona física, con el tema de una SL, ¿no? Y demás. Mínimo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y yo le digo a los chavales que se relajen, porque yo soy muy conservador, ¿vale? A mí me gusta crecer, pero teniendo los pies muy En el bien suelo. en el suelo, porque siempre digo lo mismo. Por mucho que tú te quieras asegurar que tiene un seguro de impago, todo lo que tú quieras, pero si una pata cae, la silla se cae una pata y la otra está a punto de caerse. Y sobre todo, perdona que ahora te interrumpa yo a ti. Sobre todo es que yo no estoy hablando de lo he leído en un libro, o lo he leído en una formación, o lo he escuchado en YouTube. Es que yo lo he vivido en mis carnes. Y no lo he vivido solamente con la experiencia de arruinarme. No sé si te lo he puesto ahí o te lo dije una de las veces que hemos hablado por teléfono. A mí, lo mismo que te digo que he manejado, yo siempre he sido el mismo cuando he manejado y cuando he estado pelado. A mí yo no me da vergüenza decir que yo, con más de 40 años, he tenido que ir pidiéndole a mi padre dinero para darle de comer a mis hijos. ¿Vale? Entonces, a mí no me lo han contado. Yo lo he visto. Y yo he visto el cómo algo que tú crees que no se va a derrumbar, algo que tú crees que has construido que es sólido, termina cayéndose y además por factores que tú no puedes ni controlar ni decidir. Entonces, eso es lo único que digo, que las cosas eh, tienden a evolucionar y que nosotros muchas veces pensamos en el aquí y en el ahora y no nos paramos a pensar, bueno, ¿y qué pasa? Una pincelada. En eso de los embudos que te digo siempre es de dónde vengo, dónde estoy y la teoría de los tres finales, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Soy jugador de ajedrez también, aparte del póker, como te he dicho. El siguiente movimiento que va a hacer mi enemigo, ¿cuál es? La sociedad y el mundo empresarial de los negocios. ¿Cuál es el siguiente paso que va a haber? Yo estoy dando un paso firme. Estoy de verdad completamente afianzado en lo que estoy haciendo. Eso es lo que yo digo. Yo no digo que sea malo ni que esté mal la inversión post pandemia o el escalar a base de hipotecas. Es un sistema como otro cualquiera y si todo sale bien, es perfecto. Pero ¿está todo el mundo consciente y preparado para qué puede pasar? Mira, ahora que estás hablando de eso, estuve en una formación hace unos días de Richard Gracia, el método rico, Te he escuchado que has estado por allí, sí. y Quillo, siempre te traes algo de todo ese tipo de demás. Son personas que saben. Y dije una cosa, pero ahora mismo estoy reflexionando, a la vez que te estoy escuchando, que yo no soy de tener tanta capacidad, pero bueno, te explico. Yo ya estoy mentalizándome para 2026, Ujú. reflexionando, creando, a ver, comprometiéndome conmigo mismo cuál va a ser mi línea de 2026. Entonces, ¿qué pasa? Que igual pienso cuál va a ser mi línea, pero mi línea tiene que ir paralela también a cómo vaya el mundo. Es decir, Hombre, claro. yo me puedo crear una estrategia en mi cabeza para 2026, pero que luego no tiene un sentido común tal como va el mundo. Es decir, si hay una crisis, si hay no sé qué, tú te tienes que adaptar. Exacto. Pero igual muchas veces pensamos, reflexionamos mucho hacia adentro, pero no valoramos o no pensamos lo que tenemos alrededor. Sí. Eh, Mira, está claro que tanto en las buenas como en las malas, nada contracorriente gasta una energía excesiva y que nunca es buena. Siempre te tienes que mover con la inercia, ¿vale? Si la inercia ahora nos está llevando a esto. Y que conste que yo vuelvo o sea, me reafirmo en que no solamente es que me parece bien, creo que es bueno, creo que es un buen método para llegar a intentar conseguir esa libertad financiera que todos los que nos metemos en esto ansiamos, o por lo menos para vivir mejor. Me parece un camino perfecto. Insisto que yo lo único que quiero decir es
que veo, mira, hoy te hago un paréntesis. Hoy he escuchado, por ejemplo, de un tío que tiene un canal y influencer y se llevó 300 equipos de ropa, 300 equipos de ropa a alquilar un Lambo. Sí, claro que la he escuchado. Claro, De nosotros, vale, no, no mío, pero de los amigos de Lopi, Antonio. citando. Todavía no ha salido. Bueno, son, sí, ya. No lo he podido escuchar. No la he podido escuchar, no, sí, hombre, es un reel, ¿no? Yo no sé si lo he escuchado de vosotros, pero bueno, Claro. a lo mejor es un reel. No O sé si lo he sea, escuchado de se está vosotros. emitiendo ahora mismo. Vale, pues mira, pues estupendo. Comparte. Como lo mío, Comparte en Facebook, comparte en todos lados. como lo mío no se va a emitir hasta más tarde, Uh, no voy a hacer spoiler. Bueno, en definitiva, que, que hay mucha gente, y yo lo he visto porque a lo mejor siempre he tenido una capacidad importante de que la gente me siga, y he hecho cosas, y ha habido gente que me ha seguido, y después eso comporta una responsabilidad. Yo veo que se le cuenta a la gente lo bueno, se le cuenta a la gente los éxitos, se le cuenta a la gente lo que he ganado. Va uno a la revuelta, ¿cuánto has ganado? Pues tengo tanto en el banco. Pe- Pero a todo el mundo le vergüenza contar las veces que se ha equivocado, a todo el mundo le vergüenza decir cuándo se ha arruinado. Y yo miro mucho por los jóvenes, tengo dos hijos y quiero que también sean conscientes de que las cosas no te las regalan y que hay que tener mucha precaución y eso es lo único que yo quiero aportar como un granito más, ¿no? mm. De que me parece perfecto y te vuelvo. Estoy ahora mismo con un proceso que comprar una vivienda, estoy proyectando, estoy haciendo cosas, pero siempre desde cortafuegos, desde tener la seguridad y desde tener prevista la salida. Esa es la teoría de los tres finales. Mejor escenario, peor escenario, escenario más posible. Y en los tres casos tengo prevista la salida. Eso es lo que yo le recomiendo a la gente. Que tengas siempre pensado cuál es el equipaje que te va a poner en el viaje de vuelta. Claro, el viaje de vuelta siempre se habla también de un colchón financiero que aunque no Tú sea... no puedes tener un colchón financiero con 6 hipotecas y 6 préstamos personales. No me lo creo. Tú que tienes 23 años y has ignorado 3 millones de euros para tener 6 hipotecas. Venga, no me lo creo. Venga, Eu, ya ha hablado de una palabra, has dicho antes clickbait, que la gente no sabe lo que significa, o mucha gente Cebo, no. un estoy tan acostumbrado a manejar ya la terminología en inglés, estamos atontados con los términos en inglés, que no me acuerdo cómo se dice. En español. Cebo de clics, ¿no? Cebo de clics, para que la gente pique y le dé clic Vale. a algo. Y ahora ha hablado de pignoración. Ignoración. Venga, ¿qué significa pignorar? Bueno, ignorar Sí, EU. lo que yo entiendo por ignorar es cuando tú tienes algún tipo de activo, puede ser dinero, puede ser bienes, puede ser valores, y, y eso lo pones en garantía o en contragarantía de una liquidez. Normalmente es de una liquidez, de una financiación. Antiguamente empezábamos a hacer las pignoraciones con efectos de cambio, después empezaron a salir las líneas de descuento y hoy día lo que se hace, pues yo tengo un dinero y yo lo que hago en vez de poner la garantía hipotecaria, yo pignoro el dinero y pongo ese dinero en garantía de un préstamo que estoy sacando. ¿Vale? Ahí no es hipotecario, las pignoraciones no son hipotecarias. Pero ¿qué pasa? Que yo ahora ese dinero lo aplico en comprar un bien, compro el bien, cuando ya tengo el bien, que en ese caso está libre de carga, traspaso la pignoración a la hipoteca, tengo mi dinero libre, vuelvo a pignorar y vuelvo a repetir el proceso. Esa es una forma real, como la vida misma, que todo tú y yo también, tú lo sabes también, que eso en quien tiene capital para poderlo hacer, funciona de maravilla y está siempre haciendo que tu dinero te está haciendo de garantía para seguir creciendo. Un chaval con 22 años, 6 hipotecas, un precio medio de vivienda de cuánto. Vamos a poner que la haya comprado comprando crédito, no lo sé. ¿Cuánto le ha costado la vivienda de media? ¿60, 20, 80, 100? 600.000 euros en 6 viviendas con 25 años. ¿Cómo se ¿En qué has respalda eso? trabajado tú antes, un padre? Ahí no hay colchón financiero, Triana. Yo por lo menos no me lo creo. Eso es otra manera, que yo sé cómo se hace también. No me voy a poner aquí de... No, pero es una locura. No, ¿tú sabes cuál es la locura? Ahí la locura la están haciendo los bancos. La locura no la está haciendo el chaval. Si tú a una persona sin dinero le dejas que gane dinero y que además, mira, el otro día escuchaba a José Elías, que también lo cito mucho, que lo sigo bastante, y decía, jamás, 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 jamás tengas un socio que no pone dinero. Algo de dinero tiene que poner socio, porque si no, no le duele que la empresa vaya mal.
si alguien te propone que ponga, que sea socio, que siempre él ponga más que tú, ¿no? O por lo menos igual, o por lo menos proporcional. Pero sin nada no. Entonces, ¿qué pasa? Que a una persona que se le da financiación, 6 financiaciones, donde además el 20% que supuestamente por la ley hipotecaria no te puede cubrir, también te lo dan con un personal, dime tú a mí qué riesgo está corriendo esa persona. Esa persona cuando llegue un problema con salir corriendo le deja la patata al banco. Ahí no hay pérdida. Mira quién está ahí. Ah, sí, 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 sí. José. Coincidimos el otro día en Madrid. De acuerdo. Bueno, Edu, no pasa Bueno, nada. no quiero enrollarme demasiado. No pasa nada. Venga, Más que nada por el hecho de Sí, sí, está muy bien. vamos, Sí, es que... a transmitir que hay que hacer las cosas. Por supuesto que hay que tomar acción, por supuesto que hay que invertir, por Claro que supuesto sí. que es buenísimo tener todas esas inquietudes, pero yo lo que quiero aportar es que la gente se forme, porque es otra cosa que falta muchísimo, formación. Voy a decir un titular. Apunta. Mira, la inteligencia artificial es un pelotazo porque viene a suplir de lo que menos hay en este mundo. Vale, yo tenía un De profesor, formación, claro. en una formación nos decía, ustedes tenéis un puesto de perritos calientes. ¿Dónde lo pondríais? Respuesta exacta. Y uno decía, delante de un campo de fútbol, delante de que la respuesta exacta es donde haya mucha gente con hambre. ¿Vale? Vivimos en un mundo, y sé que soy antipopular diciendo esto, donde la inteligencia es cortita, 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 cortita. Entonces, si estamos rodeados de eso, encima no nos formamos, encima no ponemos cortafuegos, encima, yo qué sé, yo lo que digo a la gente es que se forme, que estudie, que cuando que sí, que se mueve, pero que cuando dé los pasos, que se asegure también de... No sé si me he pasado. No, lo que pasa es que no. Yo soy así. Mira, está muy bien. Mira, Manu, por ejemplo, Después si tú tienes que cortar algo, esto lo vamos a cortar todo, tío. Esto lo cortamos todo, le Manu. pegas 2 tijerazos, En blanco y tú negro. le cortas ahí 2 tijerazos. Que no, Edu, llevas razón. Yo estoy muy de acuerdo. Manu también. Yo no quiero hablar por Manu. Manu, aporta algo. Coño. No estoy ahí nada más que mirando la pantalla. Estoy apostando aquí, va parte del equipo, lo he puesto yo. Venga, aporta un comentario a lo que está diciendo Eugenio, que yo creo que tú estás muy de acuerdo con lo que él está comentando. Venga. Seguimos. Nosotros. Xtal Doñana, Eyerun o Eirun, como... Mira, cuando ya, como te he dicho antes, con mi socio, con Antonio, decidimos que íbamos a parar, obviamente eso no significaba que ninguno de los dos nos íbamos a quedar en casa, ¿no? Eh, ese de año finales de 2006, 2007, estuvimos hablando de nuevos proyectos y terminamos al final de afianzar que cada uno iba a seguir haciendo sus proyectos, pero por separado, ¿vale? Entonces yo en la línea, en la parte que a mí me toca, pues decidí seguir con el tema de las inversiones, con el tema de la inmobiliaria, con el tema de la prestación de servicios, ya yo solo, aunque formé SL, pero la SL estaba la que era mi pareja, con mi mujer, otra con mi hermano, pero en definitiva realmente eran instrumentos para que fueran SL mías, ¿vale? Una Xtal Doñana, la X es como decirnos portal, aquí tú sabes lo que le decimos los portales en el campo, ¿no? Pues con esa empecé a trabajar, a comprar fincas rústicas bien ubicadas, pero no desde un punto de vista agrícola, sino desde un punto de vista especulativo. En aquella fecha había muchos extranjeros viniendo a comprar, franceses, belgas, alemanes, y yo lo que hacía era que con esa empresa compraba fincas rústicas que tuvieran algún tipo de valor paisajístico, porque estaban en camino, porque que tenían potencial para eso. Que normalmente solían ser las que menos potencial agrícola tenían. Las compraba a buen precio, las preparaba, las vallaba, no sé qué, no sé cuánto, y las vendía. Esa fue una de las líneas de negocio en rústico. Por eso era Portal Doñana. ¿Y eso fue en qué año más o menos? Con esa empecé ya desde finales de 2006. En house flipping, ¿no? Que se dice mucho ahora. Sí, un poco. Hay muchas cosas que yo las hacía en su época sin saber cómo, Sin saber que sin no. saber cómo se llamaban o cómo se iban a llamar después, ¿vale? Después con Sauro Sur, porque bueno, tengo una paranoia de montar las empresas con una X al principio. Yo soy Tauro y entonces pues le cambié la T por la X y era Sauro. No me lo dejaban inscribir en el mercantil. Bah. Con esa me dediqué a temas inmobiliarios y a inversiones. Y después la otra de Elle Room, que Elle
significa ojo en inglés, ojo habitación, pero en realidad también E y E eran las iniciales Eugenio y Eva, era mi mujer en aquel momento, ¿vale? Y esa la dejamos para el tema de las prestaciones de servicio. Yo me he llevado mucho tiempo asesorando a corporaciones locales, a instituciones, ¿vale? Nunca he sido funcionario, tampoco he sido nunca cargo político enchufado en ningún sitio, me ha dado muchísimo coraje, pero sin embargo sí he gozado por mi profesionalidad, he gozado de la credibilidad de muchos políticos, gente honrada que ha estado trabajando en muchos sitios, y yo le he prestado servicios de asesoramiento, de desarrollar suelo, de lo que sea. Y esa estaba creada expresamente para ese tipo. Se tenía como diferenciado las patas, no mezclaba una cosa con la De otra. acuerdo, Evo. Vamos a parar aquí un poquito. Sí, Yo cuando decido crear canal, yo digo que el canal, para que tenga al final cierto sentido y demás, te tienes que focalizar mucho en un... eso en un nicho. ¿Qué ocurre? Que, bueno, al final yo soy el que decido y yo digo que me gusta hablar de las patas que realmente me gusta. El emprendimiento, la inversión, deporte, salud, ¿vale? Y luego la política. ¿Qué ocurre? Que yo no quiero tocar la política, No, no, no. pero a mí me encanta la política. A mí Entonces, también, pero te voy a pedir que, de una qué se opinión. te criticaba a ti en aquellos entonces, porque yo no recuerdo el tema de tú hayas estado paralelamente a alguna... No, 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 mira, no era una crítica. Lo que yo he querido decir, he sido yo el que, digamos, lo he hecho una cierta crítica. Yo lo que he dicho es que he estado trabajando con muchísimas corporaciones y he hecho el matiz de que siempre he estado en los sitios donde yo también he creído que lo que se estaba haciendo era bueno. No he sido un mercenario de los servicios. ¿Me explico? Y por desgracia, sí me ha tocado vivir, sí me ha tocado vivir. Y no quiero que nadie asocie al monte. Yo trabajo en 90 y tantos municipios distintos de España. Me ha tocado vivir cosas por ahí muy heavy. Vale, entonces, eso es lo que he criticado. Pero a mí yo no me he sentido nunca crítica. Yo te digo, he gozado de confianza. Yo había veces que he estado, hablando de política, yo había veces que he estado trabajando como cargo de confianza y como asesor en pueblos que estaba gobernando un partido, en 3 pueblos más para allá estaba gobernando otro, en la Diputación estaba otro, y he trabajado con todos los colores, porque yo he trabajado siempre como profesional, nunca con una intención Ya. política. Eu, pasamos un poco la crisis Sí. y bueno, tu proceso de reconstrucción, porque me comentabas ahí en la biografía que, bueno, yo no voy a citar literalmente lo que pone, pero Como mi amigo Antonio Ángel, yo no tenía un sótano, yo llegué a la 4ª planta, a la -4. Mi proceso de caída, mira, hay una verdad absoluta que es que cuando los problemas vienen nunca vienen solos, y que al perro flaco todo se le huele en purga, ¿no? sí, Entonces, yo después de ese 2006 montamos esta empresa, empiezo a trabajar, pero sí es cierto que vengo arrastrando, o venía en ese momento, venía arrastrando una serie de problemas que también me terminaron devorando, me terminaron devorando. Y se une una crisis económica porque tú coges una crisis y tú piensas, esto va a durar 6 meses, esto va a durar un añito, tengo tanto de liquidez, renegocio unos aplazamientos, renegocio unas refinanciaciones, esto lo puedo yo soportar porque yo tengo capacidad, pero pasan 6 meses, pasa el año, y el verdadero problema de la crisis de 2006 no fue lo gorda que fue. El verdadero problema de la crisis de 2006 es que no terminamos de medio salir de verdad hasta el 2014. Es que en 6 años no había manera humana financieramente de soportar como te hubiera cogido endeudado y con cosas que pagar. Entonces, a mí es cierto que me pasó el tren por lo harto. La parte económica, y la parte económica además se llevó otra cosa que era la calidad de vida. Yo estaba, como te he dicho, estaba casado, tenía en aquel momento 2 niños pequeños. La, la convivencia cuando tú estás todos los días alterado, estás todos los días irascible, estás nada más que manejando problemas, la convivencia es complicada, en fin, se empieza como a degenerar todo. Y yo, no, yo a mí me superó, yo reconozco a día de hoy que yo no supe gestionar bien aquello y no sé si me volviera a pasar si lo haría mejor, pero la verdad que en aquel momento me devoró. Eh,
se van los temas económicos, tengo que prescindir, tengo que perder, tengo que entregar bienes, tengo que... Me tocó perder mucho de la liquidez que había conseguido acumular en los años de intentar aguantar se fueron yendo entre eso y vivir, porque vivir había que seguir viviendo, aunque se baja el nivel de gasto y se adapta uno a las posibilidades, pero si te llevas 6 años casi ingresando la mitad de lo que necesitas, te- me arruiné. Y además, también, poco en 2013 o así, pues también mi matrimonio pues llegó a un punto, obviamente en eso no voy a entrar, pero llegó a un punto que se terminó. Punto de inflexión y... Y ya está, se terminó. Y entonces yo pues termino mal. Termino mal. Yo termino mal, como he dicho, que yo llegué a -4 es porque yo no tardo en recuperarme. Y no hablo ahora de lo económico. Hablo en el plano emocional, yo tardo mucho. Y me he llevado años sobreviviendo, pero prácticamente yo me ponía en el espejo, yo no me reconocía a mí mismo. O sea, yo quedé muy mal. Que me ha costado años salir de aquel agujero que me quedó. Y a día de hoy, mira, ahora antes del 30 de noviembre hay que pagar contribuciones. Yo todavía tengo contribuciones sin pagar de 2006 de bienes que conservo. Y voy a empezar a hacerle frente ahora. Estamos hablando de cuánto, 15 años después. Ha dicho 2000, 6. Yo tengo ahora mismo un bien concretamente en Villamanrique de la Condesa que no se paga la contribución desde 2006. son 19 años. Pues, ¿cómo no me lo han embargado? Por eso digo que hay que aprender también a poner cortafuegos. Pero la realidad es que los problemas te persiguen durante todo el resto de tu vida y eso cuesta. ¿Cómo, Eugenio, se puede gestionar o cómo lo gestionaría a día de hoy? Un batacazo de ese tipo. Mira, hay una cosa que, por ejemplo, y lo cito mucho porque es que le tengo un cariño especial y hemos vivido juntos muchas cosas, cito mucho a Antonio Ángel, porque ese capítulo me ha gustado mucho porque sí. Y él dice que la toalla no se tira. Perdóname, Antonio Ángel, pero la toalla hay que tirarla cuando te dan el primer puñetazo. Yo, si volviera otra vez, si volviera otra vez, Es que tiraba la toalla el primer día. Porque sé que tengo la capacidad de volver a generarlo. El problema no es volver a generar 10. Si tú estás en cero y volver a generar 10. El problema es si tú por cabezota, en vez de partir en tu reinvención de cero, tienes que partir de -20. Ese es el verdadero problema. Entonces yo, si me volviera otra vez atrás, te lo juro que lo que tengo clarísimo, bueno, iba a decir dos barbaridades, que yo soy muy visceral. Me había quedado con lo políticamente correcto, tiraba la toalla mucho antes en muchos casos. Y de la parte que he frenado de la parte que he frenado de decir, de lo único que no me arrepiento en esta vida es de que jamás le he dejado de pagar a ninguna persona física o empresario autónomo que me haya trabajado. Jamás le he dejado de pagar ni un céntimo. Yo, entre otras, eso sí lo volvería a hacer igual. Pero si podía dejarle de pagar a otras instituciones o bancos, lo hubiera dejado de hacer mucho antes. ¿conoce la ley de la segunda oportunidad? Supongo que sí, ¿no? La conocí cuando ya había salido. Salió en 2015. Si no No me era igual equivoco. que ahora. No era igual que ahora porque empezó para personas físicas, para no sé cuánto. No te podías acoger si eras SL. eh, Había una serie de cuestiones. Aparte que, claro, salió en 2015, pero no se le dio todo el bombo que había que darle. Se acogieron los elegidos, Lo de turno. los primos de. Cuando nos vinimos a enterar un poco que existía aquello, pues yo te puedo decir que estábamos casi en el 20, ¿eh? Cuando aquello se... Y claro, si yo venía ya renqueando desde 2010, mm, yo no tuve más remedio que hacer una serie de movimientos que ya después no eran compatibles con acogerme A esa ley. a esa ley. Obviamente yo hice movimiento y moví cosas y cambié y de sociedad para acá, sociedad para allá. Venga, vamos a cambiar un poquito. Venga, al lío. Contraste. Contraste. ¿Qué significa contraste? Contraste. ¿Cómo te reinventaste? Porque al Me devuelve, final... me devuelve la alegría. Mira, eso fue eh, ya saliendo de ese pozo de oscuridad de la planta -4, que yo me fui, en fin, me fui a vivir a matar las cañas. Ahora vivo allí, pero voluntario y consciente. En aquella fecha vivía allí y no, yo no sé ni cómo me llamaba. Vale, pues cuando ya estoy medianamente mejor, ¿vale?
había sido mi separación y mi amigo Manuel Requiebro, que te digo el apellido, no lo va a conocer nadie, Manuelito Requiebro, me viene, Martínez, ¿no? Manuel Martínez Valladolid, pues mi amigo Manuel, eh, que nos conocíamos de ese hobby común que tenemos, pues me propone, oye, mira, he visto esto, él viene ya de tener otros locales de copa, haber trabajado muchísimos años en la hostelería y tener mucha experiencia en eso. Y en ese momento había soltado el bar que él tenía en la carretera, que hoy lo regenta su hermano todavía, y estaba sin negocio y le había salido aquella oportunidad. Y él buscaba a alguien, porque él sabía cómo hacer las cosas, y él buscaba a alguien, fíjate, mi pobre Manuel, que iluso, inversor. Y yo estaba pelado. Pero bueno, en el fondo hicimos tan buenas migas, lo tuvimos tan claro, y tampoco hacía falta tanto que yo me busqué la vida y puse mi parte y nos pusimos los dos a trabajar aquello. Y la verdad que aquello, cuando nosotros arrancamos, fue un pelotazo. Luego, como todos los negocios, tuvo sus altos y sus bajos. Pero a mí me devolvió la alegría. Ese proyecto me devolvió la alegría. Yo recuerdo un concierto que vino Vanessa Martín, Sí, ese que fue es antes de tenerlo nosotros. antes de nosotros. Sí, porque mira, el verdadero, el nombre de Contraste y el primer local, yo no sé si me voy a dejar por detrás alguno de los socios, porque sé que eran varios socios, pero aquello fue los hermanos Gallardo, Sendero, ¿vale? sí. Lo que Sendero, los hermanos Gallardo, con su primo José Alfonso, que el padre es el dueño del local, Carmelo, Carmelo. y quiero recordar que había algún socio más, ¿no? Ellos fueron de verdad los primeros que montaron aquel negocio y que fue también un verdadero pelotazo y lo hicieron muy bien. Por circunstancias, ellos lo cerraron y un año después o 2 años después de que estuviera cerrado fue cuando nosotros lo cogimos. De acuerdo. DJ. ¿Qué significa DJ para Eugenio? La vida de Eugenio. Mira, hay una máxima que se ha repetido en muchas cosas de mi vida y es que yo tengo muchos hobbies, muchas aficiones. No soy persona de una sola afición. Tengo muchas cosas que me gustan. Y, y siempre he intentado de alguna manera que aquello que sea mi fuente de ingreso, aquello a lo que yo le dedique mi tiempo, forme parte también de lo que me gusta. Hay una persona de la que he aprendido mucho que me dice, lo voy a citar, es mi amigo José Cabrera, José Charamusca. Estoy citando muchos nombres porque me están viniendo aquí, yo qué sé, no sé, me acuerdo de una frase que me decía que si, si trabajas de lo que te gusta no te hacen falta vacaciones, me decía. Él está trabajando desde que tiene 5 años. Él hacía carbón con 5 años, ¿vale? Eso aquí hay mucha gente que no lo... Yo he tratado siempre de que lo que me gusta forme parte de lo que me dedico. La música es algo que me ha gustado siempre. Me ha gustado siempre. Mira, voy a mirar para allá porque ahora voy a citar ¿A quién? a Manu. ¿A mano lo vas a citar? Sí, voy a citar a Manu. Nada, ¿Por mira, qué? la verdad. Anda ya, hombre. Mira, en aquella fecha en contraste había dos cosas que a mí siempre me habían gustado. Una era la música y otra era el tema del diseño, ¿vale? Lo que pasa es que yo venía del mundo del diseño CAD, del diseño arquitectónico. Y había hecho algo de diseño gráfico, pero no mucho. Lo señalo porque él ya en aquella fecha estaba como diseñador gráfico y era el que nos hacía los cartelitos de los eventos, nos hacía, en fin, toda la parte gráfica que nos hacía falta, nos la hacía a mano. Y su hermano Tomás pinchaba como DJ en el local. También pinchaba, claro, también pinchaba Eusebio, también pinchaba Benjamín. Nosotros contratábamos. Bueno, pues hubo un momento, hablándote como siempre hablo, sin vergüenza y con las cartas por boca arriba, hubo un momento que aquello empezó a no ir tan bien, porque se abrieron otros negocios, porque la barriada de enfrente nos la ocuparon. Bueno, por lo que quiera que sea, sin buscar culpables, aquello empieza a no ir tan bien. Y tenemos que empezar, si queríamos tener cierto servicio, pero tenemos que prescindir de poder contratar. Hubo un momento que no podíamos. Ya. Y yo me tiro a valiente y instalo un Photoshop en un portátil viejo que tenía. Y la primera vez que pinché fue con otro amigo, con el Vega, que también es en Vega Sonido. Nos prestó allí un chisme, empezamos a pinchar. Y mi socio Manuel Requiebro, en unas navidades, me acuerdo perfectamente, se presenta con un maletín, era de segunda mano, unos platos, unos CDJ-100. Quillo, que lo he comprado por ahí en Wallapop, no sé qué, para ti. Y yo me tiré a valiente a poner música y a hacer diseño gráfico porque pasamos un bache que yo no podía pagarle a los DJs o no me era rentable con lo que... Ya. Y entonces, como formaba parte de lo que me gustaba, pues uní lo que me gustaba con lo que me hacía falta. ¿Aportaste? Aporté. Y después, te digo una cosa, en los años aquellos en los que, después ya incluso de irme de contraste,
ha habido años en los que yo me he mantenido económicamente de ser DJ, de pinchar, de montar sonido. Y es otra etapa de mi vida en la que he conocido miles de personas. Yo he estado pinchando, pero no porque haya pinchado en grandes sitios, sino porque he pinchado con grandes amigos, gente que le ha gustado lo que he hecho y me ha dicho, pues tienes que venir a mi cumpleaños, pero si tú eres de Madrid, pues te pago el viaje a Madrid. Paranoia y anécdota en la que, bueno, pues me lo he pasado Bien, súper bien, he conocido mucha gente, digo, las mil y una cosas que yo he hecho a lo largo de tu vida. de mi vida. Venga, y ahora yo creo que empieza un bebé nuevo que es Marlife. Mar Life. Pues mira, Mar Life empieza, fíjate la historia, todavía tengo guardado por ahí carteles, porque empieza siendo Mar Life Inmobiliaria, ¿vale? Porque a día de hoy es Marlife Marketing, ¿no? Mar Life Marketing. Sin estar registrado el nombre, yo empecé a utilizarlo porque Mar Life significa que mi estilo de vida tiene que estar al lado del mar, ¿vale? Yo soy un enamorado del mar y entonces, pues, para nosotros los que vivimos allí en Matalascaña no es un modo de entender la vida, ¿vale? El estar cerca del mar y en ese tipo Está guapo, está de vida. guapo. Entonces, Mar Life viene de ahí y como lo que yo sabía hacer era el tema inmobiliario y toda la historia, pues yo empecé y hice unas pocas de ventas sin estar dado de harta y sin nada, tú sabes, en plan corredor de pueblo, empecé a usarlo así. Después lo reconvertí hacia marketing, pero sin embargo la escritura en el objeto social. Tengo los dos CNAE. Tengo el CNAE de inmobiliaria y tengo el CNAE de marketing. Aquello lo monto. Mira, y voy a citar otra vez de aquí a otro buen amigo, Pepe el Marismeño y Antonio Aje, que empezó a trabajar con él. Me dieron la oportunidad de trabajar con ellos en la época en la que estaban empezando a expandirse con el tema de la hostelería en, Punto Umbría. bueno, en Punta Umbría y Huelva, capital. Pero en Punta Umbría sobre todo empezaron fuerte. Y el mítico Uno Beach Club que tienen ellos en la Canaleta en Punta Umbría, pues el logotipo, la estética de la imagen corporativa y demás, se lo hice yo, los otros chiringuitos, en fin. Empecé a trabajar con ellos e incluso me acuerdo perfectamente que me dijo un día Pepe, ¿tú sabes hacer vídeos? Yo, sí, yo no había hecho un vídeo en mi vida. Pepe, perdóname. Y se lo dije a Antonio y digo, Antonio, tú sabes que yo en una semana sé hacer vídeos. Ahí arranqué, fue, pero te estoy diciendo, hace unos 10 años así, ahí arrancó Marlife Marketing, donde algo que siempre me había gustado, empecé a trabajar y a formarme cada vez más, a formarme, trabajar, formarme, y a día de hoy, ya te digo, a día de hoy es mi niño, es Bien. mi empresa, es con la que trabajo, con la que estoy haciendo unos trabajos y unos proyectos con unos clientes muy chulos, muy interesantes, y no me voy a poner rico, pero vivo cómodo. De acuerdo. Y ahora viene una alegría en tu vida. Vamos allá. Venga, la citas tú directamente. Hombre, para mí, desde el punto de vista empresarial, una de las alegrías gordas de la etapa bonita, chula de verdad de mi vida ha sido el bambú, en Matalascaña. No sé si te refieres a eso. Totalmente. Totalmente, claro. Mira, pues ahí se da la segunda vez en mi vida. La primera la he citado con Antonio Millán. Yo empiezo a trabajar de práctica. Después me tiene durante un par de meses, digámoslo, contratado, que él me pagaba y terminó diciéndome, oye, yo quiero que tú seas mi socio, ¿no? Pues en bambú se me dio la segunda vez. Mi, mi socio, amigo y hermano, Fran Sánchez, el hermano de Pili, de Pastora Solé, que todo el mundo lo conoce por ahí también. Eh, Ellos tienen amistad con Salvador Echeverría, que era el que tenía la concesión del negocio aquel, del Carabela, y en un determinado momento les propone a ellos, como hermanos y demás, porque mi socio y el hermano y el marido de Pili y mi Francis también, ellos habían tenido ya otros negocios de hostelería, habían tenido discotecas en Corea cuando jóvenes, total, que venían de haber tenido en otros momentos de su vida y Salvador les propone que se quede con aquello. Y ellos empiezan a buscar a alguien que sea de la zona y que les pueda servir, entre comillas, de encargado, ¿no? De Mm. relaciones con el ayuntamiento, relaciones con proveedores, de echarles un cable. Tenemos una familia común, mi primo Santi Padilla, mi primo hermano, que es como mi hermano, está casado con su prima hermana, con Toñi. De ahí nos viene la que nos conocemos. Total, que un día le dice mi primo Santi, coño, ¿por qué no hablas con mi primo que nos presenta? Nos tomamos un café en Matalascaña, que mi primo Santi no pudo ni venir,
y nos sentamos allí los dos. Venga, pues de acuerdo, venga, pues tú empiezas a trabajar. Se lo dije mi situación como yo estaba en ese momento. Venga, no pasa nada, tú te pones a trabajar con nosotros. Y mi socio muchas veces se ríe porque dice que un poco más y lo he hecho de la empresa. Eh, Me dijo, tú tienes que ser mi socio, tú no puedes ser mi trabajador. Yo no tengo dinero, Fran. No te preocupes, él, la hermana, Francis, un encanto. No hace falta que ponga dinero. Te estamos conociendo y yo entré con ellos como socio a partes iguales sin poner un céntimo. Que Eh, eso es algo, dice mucho de ello. dice muchísimo de ellos, de la calidad humana, de la calidad humana. Yo sí hay algo de lo que me siento de verdad, de verdad, de verdad contento y orgulloso en mi vida y un suertudo es de la gente que siempre me ha tocado a mi alrededor. Yo siempre he estado, creo que rodeado de buena gente. Y eso hace la vida mucho más fácil. Hace la vida mucho más fácil. No, y la verdad que relacionarte con personas con ese nivel mental de no querer aprovecharse de tu situación y de No, tu... no solo no aprovecharse, sino de darme mucho. Porque sí es cierto que obviamente yo desarrollo mucha capacidad de trabajo, mm, soy muy creativo, todo lo que tú quieras. Pero fiarte y poner en igualdad. Yo mismo lo he dicho antes, qué he dicho yo citando a José Elías? Nunca tengas un socio que no ponga pasta, ¿no? Totalmente. Pues yo he entrado 2 veces de socio sin pasta y a las personas que lo han hecho posible les estaré eternamente agradecido, ¿no? Pero EU, tú puedes entrar sin pasta, pero cuando EU no da de sí, obviamente no vas a seguir No, adelante. hombre, ya está, está claro que entiendo que también, bueno, eso lo deberían de decir ellos, ¿no? Pero entiendo que tampoco los he defraudado nunca a la gente que ha confiado en mí en ese punto, ¿no? Tú has sido, aparte de amigo, has sido cliente allí, has visto la despecha de currar que nos hemos dado y personalmente me has visto un sábado mesa por mesa viendo que cada uno de mis clientes tuviera toda la pecha de currar que nos hemos pegado. Entonces yo creo que les he devuelto también esa confianza y que entre todos hemos conseguido allí conseguimos, ahora no está, pero conseguimos Te digo una cosa, EU, no es fácil hacer lo que hicisteis vosotros, porque además es que parece que nos quedamos otra vez huérfanos. Y me lo dicen mucho, tú te acuerdas, no te vas a acordar, el Yoja, el guitar, el cine, la discoteca del cine, claro, era nos quedamos huérfanos, ¿no? totalmente. Y Bambú cierra las puertas, que cerró, ¿qué año fue? Hace El verano del dos. 23 fue el Se último que abrimos, ya el 24 y 25 hemos estado cerrados, Claro, llevamos 2 temporadas ya afuera. y nos hemos quedado huérfanos, huérfanos las personas que tienen ya una cierta Sí, edad. sí, mira, la verdad que a- lo que voy a decir ahora no es vanidad, te lo digo porque me lo dicen nuestros propios clientes. Y entiendo que cuando tanta gente te dice lo mismo, pues algo de verdad tendrá, ¿no? Eh, Nosotros teníamos era una desventaja porque aquel local que se viera lleno era muy complicado, porque era muy grande. Y hay un síndrome que lo estudiamos en marketing que se llama el síndrome del bar vacío, que nadie quiere ser el primero en entrar en un bar vacío. Nos costó llenarlo, pero una vez que lo llenamos, aquello sí es cierto que había que ser muy malo para que no funcionara, la verdad. Porque es que el sitio, Las las vistas. vistas. Hay una cosa muy importante, y tú lo has dicho, para la gente que tenemos ya una edad. Y cuando digo una edad, no estoy citando. Nosotros allí hemos tenido la cosa tan bonita de que hemos tenido en una mesa a los padres, en la mesa de al lado a los hijos. Niños con 19, 20, 24, 25 años y gente con 50, 60, 70 pidiendo copas juntos, bailando juntos, ¿vale? No sé, me emociona un poco y a lo mejor se me va la idea porque No, 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 es sí, algo. sí, estoy totalmente de acuerdo. Ah, Nosotros, perdona, lo que digo, que una de las ventajas que teníamos es que nosotros siempre teníamos claro que nosotros teníamos que ofrecerle a nuestros clientes un ambiente en el que nosotros mismos nos gustaría ir. Y una de las cosas que por desgracia no es matar las cañas, sino en muchísimos sitios empezó a pasar en las costas, en los veranos, era un problema de seguridad. Cuando se pusieron de moda los chiringuitos a pie de arena, obviamente eso es terreno dominio público, tú estás en una concesión, tú no puedes privatizar ni cortar el acceso en la arena y era muy difícil garantizar la seguridad de la gente. La gente cuando toma copa, cuando consume otra serie de cosas en la marcha, pues hay veces que hay peleas, hay veces que hay problemas. Nosotros tenemos una ventaja que es un recinto cerrado. Es un recinto completamente cerrado, perimetrado y además, sin ser estrictamente necesario, nosotros invertimos en seguridad.
Entonces, desde ese ambiente seguro, tranquilo, relajado, de familia, pues creo que sí, que llegamos a construir un algo que a día de hoy se echa de menos. Y eso no quiere decir que no haya mucha gente en Matalascaña que lo está haciendo bien y que hay locales con un muy buen ambiente, porque yo nunca he mirado al resto de los locales, ni cuando he estado abierto, ni nunca lo he mirado como competencia. Para mí son todos compañeros y somos todos amigos y somos todos clientes los unos de los otros. Y hay gente haciendo las cosas muy bien, pero no disponen de la cantidad de metros y de la circunstancia de poder garantizar los accesos, la seguridad. Hay una serie de cosas que no se puede competir. Volvemos antes de economía de escala. Por escala, no hay un local en el que quepa la gente que cabía allí. Yo recuerdo, Eu, que había chavales que tenían reservados todos los sábados del verano. Sí. Es decir, que desde principio de verano ya sabían que todos los viernes o sábados, viernes y sábado. Reserva automática. Mira, eso es una cosa que invento. Lo de las reservas por botella no lo invento yo. Yo lo que hago es importar. Voy captando ideas. Como te he dicho, Mm. me movía mucho y traté de importar lo mejor que veía de cada sitio y aplicarlo allí al negocio. Pero sí es cierto que como parte del vencer ese síndrome del bar vacío, mira, nosotros teníamos al hermano de Antonio Ángel, Félix, dueño de Tucán. También habéis tenido gente de Tucán aquí. Sí. Félix es un personaje también, ¿eh? No sé si lo tienes invitado o está por ahí, pero bueno, ahí lo dejo. El Marea era un negocio que fue un verdadero cañón en Matalascaña. Fue un buque insignia de muchos veranos. El año que yo abro todavía estaba Marea Funciona. abierto y funcionando. Eh, a mí no se me llena el bar hasta un veintitanto de julio, de 2 meses que abrí, ¿vale? Porque no estábamos de moda, no nos conocía nadie. Tú sabes quién viene. Hoy vamos a grabar 2 episodios Te he escuchado, me he imaginado que Mohamed es mi moja. porque has escuchado de qué. Tú has dicho algo de que después graba Mohamed o algo así. Vamos a probar los micros con Mohamed. Ah, sí, vale, vale. Sí, pues Mohamed es Moja. Va a pasar luego por aquí, más Pues, tarde. pues mira, Moja es uno de los grandes descubrimientos que yo me llevo de Bambú. Eh, con nosotros, Antonio José Benítez Valladolid, creo que es el apellido, íntimo amigo y buena persona, fue el primero que empezó a gestionarnos el tema de los porteros, de la, de Aseguro. la seguridad, y Moja empezó a venir dentro del equipo que él había buscado. ¿Vale? Después, por circunstancias, Antonio le cambió la vida y no podía seguir, y Moja asumió ese rol. Eh, Al punto de amistad, de cariño y de confianza tengo con Moja, que mi hija tiene 16 años y yo la he dejado irse con él en el coche a Oporto, a vocear. Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Como él va a pasar por aquí luego, yo ya le he hecho 3 vídeos de 3 personas que lo quieren mucho, ¿vale? Entre ¿Sí? ellos Luis, el hijo de Antonio Guitar. ¿Sí? El otro chico es Estuvo Chegua, muchos años allí. El Chegua es íntimo suyo. íntimo suyo. Y luego otro chaval, José María Sosa, que le ayudó a conseguir la nave donde se encuentra a día de hoy. Ujú. Entonces, ellos 3 me han mandado un vídeo porque yo se lo he pedido, porque yo creo que a Mohamed le va a encantar. Y Entonces, además es un tío muy sentimental. bueno, pues yo quiero que hoy Mohamed llore aquí y voy a aprovechar directamente ya que estamos aquí para que le mande tú un mensaje, Vale, ¿vale? ¿Puede ser o no? claro, Una grabación dentro de una grabación. cuando tú me digas. Venga, vámonos. Moja, hermano, aquí estoy grabando, me he enterado que tú vienes después y bueno, tú sabes que te quiero con todo mi corazón. Le estaba poniendo a Triana el ejemplo de que te entregué a mi hija a que la entrenara desde muy pequeño y la confianza que siempre me has devuelto y el trabajo que has hecho en mi empresa, en mi familia y con mi hija, no tendré nunca en la vida palabras para agradecerte lo que te quiero mucho, hermano. Perfecto. Ahí lo llevamos a... Venga, pues nada, ya tenemos otro cuarto vídeo. Pues bueno, El que tío. sí, muy bueno. Ana, mi pareja, dice que según comenta Mohamed, yo por Mohamed, ¿vale? Yo no tengo esa relación de moja, pero bueno, dice que su primer amigo es el padre de Ana, Cayetano. Ajá. Dice que fue el primer amigo que él conoció aquí en Almonte. Tiene primos aquí, tiene un hermano que tiene un negocio aquí muy cerquita de este local. Y luego tiene 2 primos más bueno, que viven muy cerca, tienen negocios cerca de donde yo vivo. Así que nada. Oye, pues
Te voy a decir una cosa, me estoy relajando tela, estoy aquí súper relajado a gusto contigo, tío. Yo me La alegro verdad. mucho. Te pregunté antes que si estabas nervioso antes Sí, de no, que llegaste. yo estoy nervioso al mediodía, la verdad, que siempre por ese rol que tenemos de responsable, de querer que todo salga perfecto, tendemos a preocuparnos de lo que nos ha pasado. Y he estado un poco nervioso al mediodía. En el momento que he puesto un pie aquí, os he visto a los dos y me he sentado, estoy aquí, vamos. Bambú, yo soy fan número uno de... Yo soy Pastora Soler, no Mira, Pilar. mira, yo en mi propio local, en mi propio negocio, hice una especie de proyecto de marketing y tuve claro el posicionamiento de local. Obviamente, si mis socios no hubieran creído en la idea o no me hubieran apoyado, no hubiera sido posible. El mérito no es mío, es del equipo. Pero sí es cierto que tuve muy claro el cómo había que hacer una serie de cosas. Y una de ellas era cómo había que vencer ese síndrome. Aquello era muy grande y la gente bajaba por la bajada del Flamero para ir para Marea. Se escuchaba el montón de gente en Marea, pasaba por la puerta, miraba, lo veían vacío y seguía. Algunos entraban y decían, no, es que se llena un poquito. Bueno, pues después vengo, ¿no? Y, y el tema de la reserva Mm. y esas baterías de reserva me servía para tener embajadores de la marca, que se llama en marketing. Yo conseguí que hubiera una serie de gente enamorado del proyecto, que les encantaba venir, que les encantaba estar allí, que se convirtieron en embajadores. Tú me cojas a mí una mesa todos los viernes y todos los sábados, que ya yo me buscaré la manera de quién se viene conmigo y te lo lleno. Entonces, me busqué unas 15 o 20 personas. Yo decía, bueno, si yo busco a 20 personas, que cada uno de ellos me trae a 5, a 7, a 10, y cuando me dé cuenta ya tengo 100, 150 personas. Ya, Que sí, sí. y encima pues se fideliza, formaba parte de una estrategia, pero no quiero que nadie se sienta mal. La primera estrategia era que esas personas, embajadores, se sintieran parte del proyecto y se sintieran protagonistas del proyecto. Porque este proyecto no es posible ni viable sin los clientes, ni sin los amigos que han sido fieles a aquello. Y esa gente que se convirtieron, sin ellos saberlo, yo estoy diciendo ahora mismo aquí una cosa que muchos de los que lo han sido y me vean van a decir, hostia, pero lo pueden corroborar, que yo siempre he querido y los he hecho sentirse parte del proyecto. Y se han sentido en su casa, se han sentido importantes. Y eso es lo que hace muchas veces que cuando tú solo no puedes conseguir un objetivo o te cuesta acortar la curva para llegar al sitio, una de las mejores formas es con una serie de estrategias y con aliados, con personas que colaboren. El tema de la reserva, a nosotros el COVID nos vino, perdón por lo que voy a decir, pero empresarialmente nos vino bien, porque cambió la mentalidad de los empresarios, cambió la mentalidad del público y el poder tener una previsión en un negocio tan estacional nos vino muy bien. Entonces se unió unas cosas con la otra. Independientemente, Eugenio, del tema de la pandemia, obviamente Se fue unió una una desgracia catástrofe. y una catástrofe. Lo que pasa es que como en todas las tormentas, al que tenía una fábrica de mascarillas le vino muy bien en aquella fecha. Perdón, no quiero hacer ningún tipo de, por supuesto, de humor, ni blanco ni negro. No, lo que te quiero... Que no se No, me malinterprete. no, para nada. Pero Lo que te quiero decir, que obviamente fue una desgracia mundial, pero que a unos negocios le vino bien y a otros negocios le vino mal. Simplemente era el claro, comentario que quería también es hacer. cierto, mira, hay una cosa importante. Aquí, como son gente que son de cuerpos de seguridad del Estado, no voy a dar sus nombres, aunque lo que voy a decir es bueno, ¿vale? Pero si te diera nombre y lo pudieras preguntar, te corroborarían que probablemente fuimos de los pocos locales, muchos decenas, cientos de kilómetros a la redonda, que cumplimos escrupulosamente las separaciones de los sillones. Nosotros tuvimos allí en un momento determinado una inspección con más de 14 agentes con metros midiendo las distancias de la espalda con la espalda de los clientes sentados. Y nos dieron la enhorabuena y nos citaron como modelo. O sea, que también es cierto que, que lo hicimos con mucha responsabilidad. Yo hubo en pleno año de la pandemia, yo tenía 9 fines de semana para trabajar y hubo un sábado que hubo un pico por una historia y nosotros cerramos voluntariamente. Y hubo quien aprovechó que yo cerraba para hartarse de vender. Eh, pero bueno, en general, a la hostelería vino muy mal el momento crítico de los cierres,
pero después nos ha venido muy bien. Yo me sigo considerando hostelero, aunque a día de hoy no tengo un negocio de hostelería, De acuerdo. pero nos organizó el gremio. Te comentaba antes que soy fan de Pastora Soler, Todas las no veces. de Pilar. Que yo qué sé. Aquí se sentó, bueno, aquí no fue, fue en el estudio del amigo Bañez. Se Sí, lo he sentó visto, él, que era el otro. y, y le dije que para que este podcast siga adelante necesito de más personas. Antonio Ángel, Tú me estás mirando. Antonio Ángel Sí, yo sé. dijo que me iba a traer a Pepe el Marismeño. Mira, yo en ese sentido, mi amiga, porque para mí es una amiga, también forma parte ya de mi familia, porque ya os he dicho antes de cómo se ha portado ella, su hermano, su marido, su madre. Para mí esa familia es mi familia y yo a Pili la quiero como una hermana. Pero eh, es un personaje público que aunque nosotros la veamos tan campechana, tan buena gente y tan normal, porque para que nos entendamos, pero sí es cierto que ella no siempre es su imagen, no siempre es libre de hacer todo lo que... Entonces, yo se lo podría comentar, pero no quiero generar ningún tipo de compromiso porque no sé, porque ha habido veces que para algunas cosas hemos comentado posibilidades y por circunstancias de su Tú dices, manager o lo que sea, tú le dices que nosotros, es más, aquí no va a venir nada más que a un sitio guay, no, y así además guay. que nos mudaríamos allí a Sevilla, donde ella viva, o lo que sea, o en Matalascaña. Mira, perdona, me estoy aventurando, ¿eh? Es más, como esto va a salir, ella me va a escuchar lo que estoy diciendo, ¿no? Que por supuestísimo que se lo voy a comentar, no sé hasta dónde, porque ella se presta, la verdad que es una tía encantadora, la habréis vivido allí, fotos con todo el mundo, es una tía encantadora. Si puede, no creo que haya ningún problema, pero y si a lo mejor por lo que quiera que sea no pudiera, me imagino que siempre habrá algún formato, no sé si me explico, Bueno, de formato no. no lo Yo sé, me adapto, nosotros nos movemos a donde ella me diga que me no. estoy adelantando, yo lo hablo, Yo soy fan de ella desde hace muchísimos años. Me encanta. Creo que la voz que tiene es, es una número uno. Es- yo qué sé, vamos, yo ya, soy una persona muy tímida, Eu. Yo aquí la gente dice, no, si lo estás haciendo muy bien, se te ve pausado, se te ve muy bien, todo lo que tú quieras. Pero soy súper tímido. Y el hecho de que esté haciendo esto, bueno, mucha gente me dice, ¿cómo te has atrevido a hacer esto? Bueno, pues he tirado para adelante. No lo sé cómo, pero he tirado para adelante. Y el hecho de pedirte que el tema de Pastora Soler, pues sí. yo no sé, el día que me toque sentarme con ella o con Pepe el Marismeño, que Mira, son personas pues cercanas. los conozco a los dos, por supuesto a Pili la conozco mucho más, porque son muchos más años de relación, ha sido una relación más intensa. A Pepe también lo conozco algo, es otro tío de los que también estoy eternamente agradecido porque me dio oportunidades de hacer cosas con él. Pero como los conozco a los dos, si viniera cualquiera de los dos o los dos, te puedo garantizar que son tan buena gente los dos y tan campechanos los dos que tú te vas a sentir tranquilo y cómodo. Pues estoy ahora mismo súper nervioso, No, ¿eh? no, 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 no. Con la propuesta de Sí, Pastora. sí, si se diera el caso, y que insisto, yo algunas veces, obviamente, una cosa es mi amistad como persona y otra cosa es ella como personaje y como yo a nivel persona amiga tengo acceso siempre está ahí De acuerdo. para lo que haga falta. Como institución de la música, es otro rol en el que yo no me puedo comprometer Tú a... se lo lanzas, Yo se lo le comento. comenta que lo que hablemos va a ser obviamente acordado y demás, pero hablaremos de lo que ella sabe y de su mundo, del tema de la música y sobre todo el negocio, que, en fin, que hablaremos de lo que ella quiera. Siempre y cuando Mira, acepte, hablamos de lo que ella mi quiera. compromiso contigo es comentarlo Vale, y perfecto. trasladarte lo que ella me diga o poneros en contacto. Mi compromiso, aquí públicamente lo digo, mi compromiso por hablarlo, Claro que sí. lo tienes. Ya después, como te digo, lo Lo que, que salga. lo que salga. De Lo que acuerdo. salga, salgó, como dice mi hija. De acuerdo. Vamos a dar otro pasito para adelante. Venga, vamos. Que me lo pasaste como algo potente. Exclusivas Sarabia. SA. Sí, mira, Exclusiva Sarabia es una empresa afincada en Lleida, aunque se trasladó por temas de las presiones políticas que había en Cataluña. Ellos son catalanes, pero se trasladaron a Fraga, a Huesca, y se dedica desde hace más de 50 años a temas de fitosanitario, productos para la agricultura, nutricionales y sobre todo fitosanitarios, para plagas, enfermedades y demás, tratamientos. Yo empiezo a través de otra empresa de Sevilla, que eran sus distribuidores para toda Andalucía,
pues estaban en un momento en el que necesitaban hacer temas de marketing, redes sociales, páginas web, y pese a ser una empresa que facturaba un buen volumen y demás, estaban nulos. Nos presentamos varios equipos a hacer una propuesta y terminaron escogiendo a Marlice Marketing, a mí, ¿vale? Y me llevé con ellos pues casi 3 años haciéndole todo tema de redes sociales. Tenemos un canal de YouTube que comenzamos en aquel momento que todavía de hoy sigue. Hay que ver lo que es el tema del evergreen de YouTube y de la A bola de nieve. del tiempo, de cómo sigue creciendo y creciendo y creciendo. No es como las redes sociales que muere en el momento que te paras. Hace ya pues casi 3, 4 años que no trabajo con ellos, y no trabajo con ellos no porque hubo ningún problema, simplemente lo compró una multinacional china y hubo un cambio de organigrama y bueno, pues yo era externo y dejaron de contar conmigo los chinos, ¿no? Con la familia Sarabia. Bueno, pues con ellos desarrollo un muy buen trabajo de marketing, organizando ferias, toda la parte web, redes sociales, en fin. Hicimos un trabajo gordo ahí durante varios años. Como te he dicho, terminó no por ningún problema, solo porque cambió de propietario. Y para mí supuso un antes y un después en mi empresa de marketing, porque para mí era ese primer gran cliente con el que con todo mi respeto no tenía que justificar yo una factura de 150 euros a final de mes, sino que ahí teníamos presupuesto. Y ahí sí, cuando tú tienes presupuesto, pues tú tu creatividad y tu manera de entender de cómo se hacen las cosas, pues la puedes desarrollar. Y para mí fue mi primer gran cliente en el tema, en el mundo del marketing. También le estoy muy agradecido y no sé, ahora mismo te digo, sí, sí, a mí me abrió otra puerta y es que a día de hoy varios de mis mejores clientes, yo me he especializado en el marketing en dos cosas, aunque hago cualquier tipo de proyecto, cualquier tipo de necesidad, lo podemos afrontar con garantía y lo hablo en plural porque tengo colaboradores, somos un equipo que colaboramos, pero estoy especializado en dos grandes bloques. Uno es el marketing agrícola, agrícola no de productos agrícolas, sino de productos para el campo, fitosanitario y nutricional, es un gremio muy específico. Y tengo clientes pues como Solén, como Ineco Biotech. Últimamente estoy trabajando también con Fertiberia, con Fercampo. Trabajo con muchas empresas de ese nicho. Y por otro lado, el tema del marketing inmobiliario. ¿Por qué? Porque a uno, dos de mis grandes pasiones y donde atesoro muchos años de conocimiento en el mundo inmobiliario o técnico inmobiliario y en el mundo del marketing. Entonces, aquello de Sarabia me permitió el hecho de adquirir una serie de conocimientos de ese nicho que a día de hoy forma parte de un 60 o un 70% de mi facturación, los clientes de ese nicho. De acuerdo. Has hablado de Marlai, inmobiliario. Sí, ¿Qué es lo que hace exactamente? pues mira, en el objeto social de la empresa está la actividad y luego además la tengo dada de alta en Hacienda, en el CENAE, la actividad inmobiliaria y la actividad de construcción, promoción, entonces que es un CENAE amplio que engloba dos o tres actividades. Eh, por el hecho, la hice solo de marketing y la amplié por el hecho de mi vuelta al mundo de... Vale, yo tengo algo de patrimonio que, como te digo, conservo de mi anterior etapa. He salvado los muebles de unas pocas de cosas. Algunas las tengo en producción ya, otras las estoy preparando porque las tenía ahí en una vía muerta, y las tengo ahora mismo en proceso de prepararlas. Y esas están con sociedades de las que ya hemos nombrado, ¿vale? Y lo único que se están reactivando. Pero he vuelto otra vez al mundo de la inversión y para no meter, porque ya tengo un embolado de papeles, por no ampliarlo, hablé con mi gestor, me dijo, mira, esta sociedad está limpia, tiene facturación, tiene credibilidad económica y solvencia, le ampliamos el SENAE y ya está. Entonces, la empresa va a lo que es los servicios, van a ser, yo de momento no voy a hacer servicios inmobiliarios, pero sí mis inversiones van a ir al amparo de esa SL. Y a día de hoy, pues como te he dicho, he comprado una vivienda prácticamente en ruina aquí en Almonte para demolerla y estoy en fase ya de proyecto porque esa sí la voy a hacer de construcción. La voy a construir porque es la manera, Desde cero. sí, mira, hay veces que parece que me contradigo, pero es que ese proyecto no es 100% especulativo, 100% inversión. Yo resido en Matalascañas desde hace mucho tiempo.
tengo la nostalgia de pasar los inviernos en Almonte. Ahora, por ejemplo, tú sabes que el año que viene la Virgen y lo bonito que es pasar ese año aquí. Yo la última vez vivía en Matalascaña y me cogieron una etapa, como te he dicho, un poco regular. La anterior fue justo en mi divorcio y mi ruina. Eh, entonces tengo como una cierta nostalgia de volver al pueblo, pero yo no me volveré a construir una casa grande en mi vida. Entonces la he comprado con la idea de construirme algo para mí y alguna pieza más De acuerdo. para alquilarla. Entonces no encontraba en el mercado o a la venta algo que me gustara, la zona que me gustara, el precio que me gustara. Entonces he dado un paso adelante en este proyecto, pero porque una parte, una necesidad vital y lo que hago que ya, pues no me voy a construir una casa. Sí, Ya que me pongo, digo, hago el proyecto más grande y mezclo la necesidad vital de acuerdo. con la rentabilidad. Al final, fíjate tú la pechabla que nos hemos dado. La pechabla que te ha dado tú. Juan Luco habló, ¿eh? Pero aquí, amigo Edu, Sí, sí, ha hablado largo y tendido. Te preguntaba antes, fuera de micro, el tema de las redes sociales. sí. Que empezaste con vídeos cortos, más o Mira, menos. sí, yo empecé porque, bueno, tenemos que comer. eh, ¿Qué es lo que demanda la gente? La gente lo que me demandaba era, había dos cosas, y yo ahora voy a mirar a Manu, que a él probablemente le han llamado también 20. A mí lo que me entraba era, arme un logotipo, arme la carta de este restaurante, llévame el Facebook, arme un cartel para no sé dónde, trabajo muy básico. Era lo que tenía a mi alrededor y a lo que me tenía que agarrar para sobrevivir. Entonces empecé a llevar redes sociales como la gente entiende o ha entendido de aquí para atrás que era llevar redes sociales. Hasta que yo mismo fui consciente de que eso no era lo que yo quería para mí y además en cierta medida llegó un momento que yo pensaba que estaba terminando de engañar a los clientes. Eso no sirve para nada. Lo que hace la gente o lo que hacía en ese momento, ahora hay mucha gente haciendo las cosas muy bien y fue cuando di un paso también a eso de canales de YouTube, vídeos largos, otro tipo de contenido, otro tipo de marketing. O mejor dicho, marketing. Las Vale. redes sociales no era marketing. Bueno, pues nada, Edu, no Oye, sé si Yo, quieres comentar yo algo me más. llevaba, mira, yo hablo mucho y me has hecho sentir tan cómodo que me llevaba aquí contigo 3 días más hablando. Así que os lo agradezco muchísimo porque Sí, te lo, te lo agradezco. me ha fluido completamente natural porque me habéis hecho sentir muy tranquilo y muy cómodo. Ah, perfecto. Y os lo agradezco mucho. Tenía ganas de soltar. Llevábamos tiempo ya con esta quedada y bueno, agradecerte que hayas querido al final pasar por aquí, contar tu experiencia, que no todo el mundo cuenta sus mierdas, como yo suelo decir. Claro, claro. Y lo dicho, agradecértelo porque, bueno, no es fácil, ¿no? Y tú lo has contado, tú al Yo final. además tú sabes que desde primera hora que hablamos los dos y desde las veces que habíamos planificado la posibilidad de venir por aquí hasta contigo, siempre te dije que nunca quería que se me presentara o yo presentarme de la manera de un empresario de éxito o que me interesaba mucho contar también las partes de los problemas. Por eso, porque tengo ahora mismo la sensibilidad de padre, como te he dicho, y de otra faceta que estoy desarrollando de mentoría, pero mentoría individualizada, a demanda, y estoy trabajando con gente joven que están ilusionados en emprender y no sé cuánto, y bueno, pues con el know-how que yo tengo atesorado de todos estos años, les estoy echando un cable, y por mis hijos y por esas personas que están confiando en mí, yo quería ponerme delante de una cámara y decirle, no os dejéis engañar por tantísimo vendehumo que hay por ahí. Es verdad que hay muchísima gente muy buena haciendo unas formaciones espectaculares, unos contenidos espectaculares. Formaros, pero con gente buena, no eche cuenta. Y que esto no es fácil, hay que currárselo. Claro, pero es Eso es lo que que yo tenía muchas ganas de decir. Las cosas hay que currárselas. lo que pasa que, como bien dice, hay que formarse con la gente que son buenos. Con la gente adecuada. Claro, la gente adecuada, pero eso es como invertir. Invertir, yo digo que hay que invertir sí o sí, pero es complejo, ¿vale? Y encontrar una formación buena y que sean sinceros y humildes no es tan sencillo. Pues mira, corto, ¿vale? Digo, esto corto y ya no digo mucho más. Hay una cosa que le digo yo a toda la gente que tengo cerca y es algo que yo llevo practicando muchísimos años, que se llama las microformaciones. Y es
uno de mis contenidos que ponía, la gente se harta de ver Netflix tirado en los sofás, se pega haciendo el scroll a un móvil horas y después me dice que no tiene tiempo para formarse. Eh, si tú te coges al día y te propones dedicarle 15 minutos a una materia, la que sea, a buscar algo en YouTube, algo en Google, algo en algún lado, un podcast, y le dedicas 20 minutos al día a aprender, ¿cómo crees tú que cambiaría la vida de mucha gente? Con 15 minutos al día. Microaprendizaje, todos los días algo, todos los días algo, todos los días algo, todos los días algo. Yo creo que es una de las claves. Es el hábito, no es la cantidad. Yo siempre digo lo mismo con el tema del dinero. Y es que es tal cual. Y con el deporte igual. No hace falta darte una pechada 2 horas entrenando. Empieza por 15 minutos, por ejemplo. Y la semana que viene pues son 18, 20 y ya está, poco a poco. Perfecto. Bueno, Edu, muchas gracias. Mira, Gracias a ti. nada, bueno, estamos intentándolo llevarlo a cabo, de intentar de hacer pues el tema de que la gente, pues que lea un poco y si puede leer algo sobre educación financiera y sobre todo el tema de a nivel interno, a nivel emocional y demás, pues perfecto. Entonces, yo lo que quiero con este canal también, pues bueno, intercambiarnos libros. Sí, me parece una idea muy positiva por el hecho de que la gente vea en los libros, aunque yo ya te digo, y no voy a andar, no voy a mentir a la audiencia, no soy de leer libros, no soy muy de leer libros. Me formo muchísimo a diario, pero por otros canales. Pero sí es cierto que, bueno, que tengo algunos referencias de cabecera, algunos libros de cabecera, y me parece una buena iniciativa que la gente Hay que leer, vea que hay que leer, que hay que hay que leer. formarse, en el formato que cada uno El quiera. formato que cada uno quiera, hay que leer. Bueno, aquí tengo ahora mismo 4 libros. Ajá. Tú puedes coger este de la psicología del dinero, cómo piensan los ricos. Este de Iván Durán, un chico con 40 años. Ese fue uno de los capítulos que yo seguí. Ese chaval era catalán o de Sí, sí, Barcelona. sí, Barcelona. Sí, sí, me gustó mucho. Iván, he conocido unas cuantas, mejor dicho. He conocido a Óscar Osuna, ahora en Madrid esta semana pasada. A Zahara, que también pasó por el canal. Mardía, también la he conocido ahora. Manuel Viguín lo conocí hace 15 días en Valencia. En fin, que estoy conociendo al final a las personas. Y uno de ellos, de los que queda, es Iván. Es un libro que es muy básico, él lo comentó, lo ha hecho también poquito a poco con el ChatGPT, ha utilizado pues, lo que está a nuestras manos hoy día. Y bueno, este de la estrategia del Océano Azul, que es muy bueno, Ese no lo conocía. no lo El conocía. otro sí lo conocí, pero ese no lo conozco. Y este del despertar de la pyme, todo viene de Level A, de Reinicia tu negocio, que es una pasada. Al final, un poco este podcast no es que sean ellos los responsables, pero parte de ellos sí lo son. Entonces, bueno, ¿qué libro traes tú? Bueno, tú juegas aquí el que tú quieras. Vale, mira, yo te digo, yo te he traído este de Invicto de Marcos Vázquez, que es un chaval que ha escrito ya varios bestsellers, y me gusta mucho porque fundamentalmente explica cómo gran parte de lo que nos pasa en nuestra vida está condicionado por nuestros propios pensamientos y cómo eh, parte del éxito o los fracasos los podemos construir nosotros mismos y también, igual que entrenamos los músculos para poder correr o tener fuerza, tenemos que entrenar la mente. Y tenemos que entrenar y conocer cómo funcionan nuestros pensamientos y, bueno, no quiero tampoco, pero bueno, que es algo que a mí me gusta mucho, el tema de controlar la manera de pensar. La manera. Y por eso lo he traído para que después la persona a quien le toque en el intercambio, pues que también se pueda beneficiar de leer esto que a mí me ha ayudado. De acuerdo. Vas a dejar ahí una dedicatoria tuya, Vale, no lo traía hecho, pero pero ahora lo hacemos. ahora lo hacemos, ahora lo hacemos. Así que, bueno, no sé si lo tienes decidido. El tema del Océano Azul está muy bien, pero tú te quedas con el que tú quieras. Eh, Van a ir rodando. claro, mira, ¿Cuánto dinero dices? yo ahora mismo Precisamente tú vas a hablar de dinero. Cabronazo. tranca y barranca ahí detrás. Sí, este es horroroso. Griso Grison. Yo, mira, con melena. pese a que pueda parecer más básico, tengo interés por saber de Libre a los 40. Ah, sí, vale, muy bueno. Sí, porque yo te digo, me quedó con la cosa. Es más, mira, ese capítulo lo vi junto con mi hijo y le generó la curiosidad. Así que eso lo voy a compartir, lo voy a leer con mi hijo. Pues Porque nada, sé que está a un nivel que él lo va a poder entender. Iván,
Tu libro va a salir de aquí, del estudio. No te conozco en persona, pero me causaste una gran impresión. Y ahora voy a tener la oportunidad de leerte. Pues nada, perfecto. Pues para ti, Iván Durán, un saludo. Espero que pronto nos veamos. Pues nada, hasta aquí, Eu. Oye, un placer, de verdad. Y muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí con vosotros y de hablarle a la gente. De acuerdo, perfecto. Muchas gracias. A ti. Pues nada, hasta aquí. Como mi amigo Manu no me lo está recordando ahora, comentar, darle al like y obviamente suscribirse, ¿vale? Que es totalmente gratuito. ¿Qué me va a decir? Quería hacer una pregunta a Leo. ¿Aleu? Sí, en vez de la de dinero en el banco y lo otro. ¿Y sexo? 0 y 0. ¿Qué te ves haciendo cuando te jubiles? Porque eso es cuando te jubilas, en realidad sigues trabajando después, aunque estás jubilado, pero bueno. Mira, probablemente solo hay una cosa que no voy a dejar de hacer nunca en la vida. Y es algo que además me lo ha inculcado mi madre. Y lo hablamos muchas veces los dos. Y es, voy a seguir formándome. No sé si tendré que trabajar o habré conseguido la libertad o traer las pensiones vivas o no. Pero lo que sí que no voy a dejar de hacer nunca hasta que me muera es formarme. De todos mis hobbies, el número uno es aprender. Esto no lo voy a dejar de hacer. Lo otro no tengo ni idea. Ojalá que no tenga que trabajar mucho. Yo la verdad que me veo continuando con las cosas que me gustan. Me veo continuando con cosas de marketing. A lo mejor ya selecciono solo lo que me guste o los proyectos que me gusten. Pero yo no me veo todo el día en una taberna jugando al dominó. No me veo así, la verdad. Y que conste que lo he hecho sin jubilarme. Pero no me veo jubilado, así. Sí, claro, lo estoy dedicando. Pues nada, ya está. Aprovecho y nada, Ya está. ya está, ya hemos terminado. Vamos a terminar. Nos vemos en el próximo episodio. Un saludo a todos. Hasta luego.